Perfecto. Bueno, chiquilines, alguno de ustedes creo que lo vio grabado la clase pasada, al primer encuentro. ¿Se acuerdan que la clase pasada nos atrasamos un poquito con respecto al plan original? Tendríamos que haber terminado Sautú, pero no lo logramos terminar, entonces hoy nos vamos a dedicar 10-15 minutitos a cerrar un poco con Sautú y después ya pasamos a Popper, que es el autor de la clase de hoy. ¿Se acuerdan que de Sautú habíamos planteado que había tres grandes asuntos en su texto? Todo lo que son las características del conocimiento científico, que eso lo trabajamos más en detalle, fuimos una por una, viendo de qué trataban, es decir, que son las características que en definitiva definen que la ciencia sea ciencia, ¿no? Y que sea diferente a otros tipos de conocimiento. Después un segundo asunto, que es la articulación que hay entre tres grandes conceptos, que son las patas, digamos, de esa mesa que es la ciencia, que es la teoría, la metodología y los objetivos, que Sautú los presenta como los requisitos que se tienen que considerar a la hora de investigar. Y después hace una presentación muy rápida al final del texto de los dos grandes enfoques que ella llama paradigmas que existen dentro de la ciencia social, lo quali y lo cuantitativo. ¿Está? Entonces, vamos a ir rapidito, toda esta primera parte ya la trabajamos, todo lo que eran las características. Y nos habíamos quedado en la primera parte de esto con el marco teórico o la teoría en general, que es una de esas tres patas, de esos tres requisitos a la hora de construir ciencia. Ya lo habíamos trabajado, ¿no? Habíamos dicho que en definitiva, ¿tá? Es cada una de esas proposiciones, de esas ideas que interrelacionadas nos permiten explicar la realidad, nos permiten explicar cualquier fenómeno, cualquier proceso. Es decir, la teoría aplica para cualquier disciplina científica, ¿no? Desde una teoría en el ámbito de la biología a una teoría en el ámbito de lo social, digamos, una teoría sociológica. Habíamos planteado ya y bastante que la teoría termina siendo el hilo conductor de todo el proceso de investigación. Es decir, que desde el momento uno hasta el momento culmine, cuando yo presento las conclusiones finales de un proceso de investigación, la teoría está atravesando todo. Por eso aparece como hilo conductor, como andamiaje, y aparece como esa frase célebre, digamos, de Saussure, todo es teoría. ¿Tá? Que en definitiva, si llegaran a preguntarle algo sobre esto, esa frase de todo es teoría, es como bien interesante plantearla y a partir de ahí empezar a desarrollar, porque todo es teoría, ¿no? Y acá alguna vez les pueden preguntar algún ejemplo. La clase pasada trabajamos con varios. Le habíamos preguntado a uno de los compañeros que estaba, creo que Julián, un tema que fuera de interés para él. Creo que apareció el consumo problemático de sustancias o las adicciones. Y a partir de ahí vimos que, bueno, desde ese primer tema que es de interés personal de él, ya identificamos teoría del movimiento, ¿no? De lo que son las sustancias, lo que son las sustancias psicoactivas, lo que es una adicción o lo que es un consumo problemático. En definitiva, también si yo después lo aterrizo, digamos, a una población en particular, personas en situación de calle, adolescentes, etcétera. Todo eso, chiquilines, es la famosa teoría, es decir, yo no puedo investigar sin tener un posicionamiento teórico y lo más simple, lo más fácil de identificar es eso, son los conceptos que yo utilizo, que los conceptos no existen en la realidad por sí solos, es decir, las adicciones no andan caminando por la calle por sí solas, sino que son una definición social, digamos, ¿no? Es una creación de la cultura. Todo esto entonces, chiquilines, ya lo habíamos trabajado. Después nos faltaba ver un segundo elemento, una segunda pata, que son los objetivos. Esto, chiquilines, nosotros después más adelante en el examen, en el módulo 2, ya lo vamos a trabajar y bastante, ¿tá? Porque en definitiva, una de las etapas del proceso de investigar es establecer los objetivos. A ustedes capaz que les suena de otras etapas bueno, de su formación académica, de otros estudios que han hecho, de otras materias, lo que son los objetivos generales, específicos. Los objetivos siempre tienen que estar, como está ahí abajo en negrita, es el foco de la investigación, es hacia donde yo voy. Es de las primeras cosas que yo tengo que tener definidas. Es decir, es imposible investigar algo de la realidad, imagínense en el consumo problemático de sustancias, si yo no sé a dónde voy, qué es lo que yo quiero encontrar. Es decir, andaríamos totalmente desnorteados, ¿no? Es decir, ¿quién construye los objetivos? El investigador en función de los intereses que tenga, profesionales, personales o de la organización a la cual representa. ¿Tá? En definitiva, los objetivos es lo que yo quiero lograr conocer. ¿tá? Y ahí es que viene ese desglose
de generales y específicos que vamos a ver en el módulo 2. Aparece también clasificación de diferentes tipos de objetivos. Algunos buscan describir, otros buscan explicar. Todo eso lo vamos a trabajar más adelante, pero está bueno que ya veamos, porque además es una posible pregunta de Sautu, que otros autores, ¿tá?, a la hora de poder jerarquizar y de poder pensar, bueno, ¿cuáles son los 3 elementos que no pueden faltar en una investigación? Es decir, que son las patas, las 3 patas de la mesa, digamos. Uno de ellos es los objetivos. Entonces, cuando estemos más adelante viendo lo más instrumental de un objetivo, cómo se escriben, cómo se redactan, etcétera, no perder de vista esto, que en realidad es central, es fundamental a la hora de investigar. Y después lo tercero, chiquilines, que es la otra pata del asunto, es la metodología. Esto también lo vamos a trabajar más en profundidad en el módulo 2. ¿Tá? Recuerden que la metodología, en definitiva, me muestra el cómo. Es decir, cómo yo voy a obtener información para responder a mis preguntas. Entonces, imagínense, del tema que había planteado Julián la clase pasada, vinculado a la adicción, ¿no? Vamos a imaginarnos que, bueno, él ahí se plantea algunos objetivos de investigación, buscando conocernos el impacto en la continuidad educativa de los adolescentes que consumen pasta base, ¿no? Habría que aterrizarlo un poquito más, pero vieron que siempre un objetivo, una pregunta de investigación tiene que estar bien acotada. Entonces imagínense que fuera eso. El efecto en la continuidad educativa de los adolescentes que consumen, pasta base. Bueno, entonces, eso es lo que yo quiero lograr. Quiero lograr conocer, ¿no? Básicamente, cuáles son los efectos que tiene la continuidad educativa. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? La metodología, chiquilines, es la pata que nos va a mostrar el procedimiento. ¿Tá? De qué manera yo tengo que hacer, siguiendo, ¿no?, el marco de la ciencia, para obtener la evidencia que me permita corroborar, comprobar, ¿tá?, si el efecto es este o el otro, y si las conclusiones van por el lado que yo creía o van por otro lado. ¿tá? ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la primera clase que en definitiva la ciencia lo que hace, ¿tá?, siempre generar conocimiento probado, es decir, conocimiento del cual yo tengo evidencia? ¿Cómo yo voy a generar evidencia sobre eso? Bueno, a través de esto, que es la metodología. ¿tá? Es la parte más procesual, digamos, ¿no? Más de proceso. Etapa 1 esto, etapa 2 esto, en la etapa 3 tal cosa. Todo eso lo vamos a ver en el módulo 2 también. Primero vamos a definir un tema, después vamos a definir un problema de investigación, después vamos a definir los objetivos, después vamos a elaborar un marco teórico, después vamos a construir una hipótesis, después vamos a ver qué técnicas de recolección de datos voy a utilizar, después voy a hacer un plan de análisis, después voy a terminar la unidad de análisis. Toda esa parte, esa segunda parte, cuando hablamos, voy a utilizar esta técnica, voy a determinar esta unidad de análisis, voy a analizar de esta manera, etcétera, es la metodología, es la parte más metodológica. Que en general, chiquilines, es lo que cuesta más también, porque la cosa ahí es muy cuadrada. Por eso, chiquilines, también a veces en el examen la elaboración de las hipótesis es una parte difícil, porque las hipótesis están dentro como de esa etapa más metodológica y es muy cuadradito eso. ¿tá? Por ahí el marco teórico yo lo puedo hacer más volado y puedo como, pararme de teorías más o menos críticas o más o menos, ¿no?, alineadas, digamos, a determinadas cuestiones que yo quiera tomar como base, pero después esta parte metodológica es muy, 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 muy cuadradita. ¿tá? El tipo de redacción que tiene que tener una hipótesis, los conectores, cómo se articulan las variables y demás, no tienen como mucho espacio para la diversidad. Y eso es lo que a veces genera dificultades en la parte metodológica. ¿no? Simplemente para que esto lo vayan bajando a tierra ustedes para la vida, porque si no, no tiene sentido. Por ejemplo, tengo a mi prima que tiene varias carreras de grado y de posgrado, y ahora ya es la cuarta vez, ella está estudiando un posgrado en la Facultad de Humanidades, es la cuarta vez que le reprueban el trabajo final de ese posgrado porque le agarran la parte metodológica. Y está bloqueada, ya no quiere saber más nada, y realmente, por más que ella tenga mucha formación y le haya ido muy bien en otras cuestiones, esto termina siendo tan cuadriculado
y con un tipo de narrativa y demás tan específica que en general genera dificultad. Por eso, chiquilines, está bueno que cuando vayan a esta parte de los materiales del libro, presten mucha atención, porque no es lo mismo A que hay un puntito, no es lo mismo B que B y un puntito. Lo mismo nos va a pasar con las hipótesis, que van a ver que yo me voy a poner media pesada y van a decir, ay, que rompe huevo la profesora, pero realmente acá, cuando llegamos a esta parte metodológica, una cosa no es igual a la otra, aunque en apariencia y desde afuera a veces parezcan un poco nada, similares, pero muchas veces no lo son. Todo esto lo vamos a trabajar después. Entonces, hasta acá, chiquilines, podría llegar a tocar una pregunta en el examen donde a ustedes les pidieran hablar de esa articulación, de esos tres requisitos que son el marco teórico, los objetivos y la metodología. ¿Tá? Y después esto acá, chiquilines, Sautulo trabaja de forma muy breve también, es decir, difícilmente pueda llegar a ir de Sautú una pregunta de esto, difícilmente. De Sautú, cuando van preguntas, van de estas primeras dos partes que son las centrales, las características de la ciencia y la articulación, teoría, metodología, objetivo. Eso sí es como bien central. Esto está como en un segundo lugar o tercer lugar, hay cosas mucho más importantes para preguntarle a los autores. Ella acá hace como una introducción a que dentro de las ciencias sociales no todo es igual. Es decir, dentro de las ciencias sociales hay diferentes enfoques de investigación que sirven a diferentes objetivos. ¿Ah? ¿Y cómo se llaman estos dos grandes enfoques que ella menciona como paradigmas? El cuantitativo y el cualitativo. Ella ahí inclusive en la primera parte de la obra ella empieza también a retomar algo de esto y dice, bueno, que muchas veces ha habido en las ciencias sociales como cierta aversión a lo cuantitativo, ¿tá? Pensando que lo cuantitativo por ahí da como mucho menos información de la realidad social y que por ahí si yo quiero hacer como una comprensión más profunda de la realidad, me tengo que ir siempre a lo cualitativo, a técnicas que sean cualitativas, y ella ahí se desprende un poco de esa mirada, que es un poco la mirada que prima hoy en día, de que en realidad los dos enfoques son igualmente importantes, igualmente útiles y van a ser más o menos útiles siempre en función de mis objetivos. ¿Tá? Que ahí viene esa parte metodológica, es decir, si mis objetivos van por un lado, yo tengo que tener como mucho conocimiento de que si mi objetivo va por ahí, yo las técnicas que voy a utilizar, sean cuanti o cualitativas, van a tener que ir por ese lado. ¿Qué es una técnica cuantitativa? Por ejemplo, una encuesta. ¿Tá? Un cuestionario autoadministrado, que yo se lo administre a la persona, es una técnica cuantitativa. ¿Por qué? Porque el cuestionario, ¿tá? Me permite cuantificar. Vieron que inclusive, por ponerles un ejemplo bajado a tierra, ustedes si construyen un formulario en Google Form, le quieren hacer una mini encuesta a alguien y lo hacen ahí, después vieron que el Google Form en los resultados ya inmediatamente les grafica. ¿Por qué? Porque todos los datos que se recogen en el Google Form con un tipo de respuesta u otra se pueden porcentualizar, ¿tá? Se pueden graficar, hay un montón de herramientas más de la estadística. Todo lo que ustedes trabajan en el curso de estadística es metodología cuantitativa. ¿Tá? Una base de datos, variables, una tabla de frecuencia, calculo frecuencias relativas, porcentajes, hago una tabla de contingencia, hago un análisis de asociación de diferentes variables, todo eso es lo cuantitativo. ¿tá? En algún momento, cuando lo cualitativo y el paradigma que está por detrás de lo cualitativo, que se llama comprensivista, toma como más fuerza en las comunidades, digamos, científicas, profesionales de América Latina, lo cuanti pasó a ser casi mala palabra y en realidad Saussure intenta como desprenderse de eso. ¿Qué es una técnica cualitativa, digamos, por excelencia? Una entrevista, por ejemplo, en profundidad. ¿Tá? Ese tipo de entrevista donde la persona entrevistada tiene como toda la oportunidad y toda la libertad de expresarse, de contar, de narrar, de decir lo que piensa, lo que opina, lo que siente. Entonces ella ahí va a avanzar un poquito más en algunas grandes características que tienen cada uno de estas metodologías. Por ejemplo, dentro de lo cualitativo, esto que yo ya les adelantaba, que tiene que ver más con el significado, con el sentido. Es decir, si yo tengo como objeto de investigación, no sé, conocer las percepciones que tienen los jóvenes sobre el consumo de sustancias, y vieron que estoy utilizando la palabra percepción, que es algo muy subjetivo, algo que tiene que ver bien con el significado o el sentido que yo le doy a algo, yo no le voy a hacer una encuesta.
Es decir, no sería la técnica más apropiada si mi objetivo es más del rubro de la comprensión. ¿Tá? Si yo quiero saber la percepción que tienen los jóvenes sobre ciertas cuestiones, más en profundidad, seguramente sería más útil hacer algunas entrevistas para que los jóvenes pudieran como ampliar un poquito sobre la cercanía, las vivencias y bueno, las ideas que tienen sobre el consumo. No quiere decir que no se pueda hacer una encuesta, pero yo tendría que ver bien cuáles son mis preguntas de investigación y por ahí va a haber técnicas más o menos apropiadas, ¿tá? Que es un poco el planteo de Saussure. Si yo quiero como poner el foco en lo que piensa ese actor, que es mi unidad de análisis, en cómo vive, cómo piensa, cómo siente, y quiero hacer algo más descriptivo de eso, obviamente lo cualitativo va a ser más oportuno. ¿Tá? Con este ejemplo más claro de la entrevista. ¿Tá? Si yo le voy a hacer una entrevista a Helen, nada, Helen, que se sienta libre. Yo genero la entrevista en un espacio que sea de comodidad para Helen, obviamente. Todas esas son cuestiones a cuidar en una entrevista. Dónde estoy, que no haya ruidos, que sea un espacio privado, que haya como cierta, ¿no?, relación de confianza generada, ¿no?, entre el investigador y el investigado, o entre el entrevistador y el entrevistado. Y bueno, y a partir de ahí Helen va a tener toda la libertad de profundizar en lo que ella necesite profundizar, de llorar si necesita llorar, de reír si necesita reír, de quedarse en silencio cuando ciertas preguntas la paralizan, y todo eso es parte de lo cualitativo. Y lo cuantitativo, vieron que piensen bien, bien, bien cuando ustedes cursaron estadística, si ya la cursaron, si no, ya se van a acordar después. Todo eso que es más vinculado a las variables, a lo numérico, ¿tá? Donde yo tengo como todo esto más de las distribuciones. Tengo la persona 1, la 2, la 3, la 4, y tengo la variable 1, 2, 3, 4. ¿Tá? Y donde, por ejemplo, otra herramienta que ustedes vieron en estadística se llama análisis de asociación. Yo parto una hipótesis, vieron que dice poner a prueba una hipótesis. Yo parto una hipótesis que digo, por ejemplo, a mayor cantidad de años de estudio, mayor salario. Son dos variables métricas, ¿no? Porque empieza todo esto a decir cuáles son las variables métricas, cuáles son las no métricas. A mayor cantidad de años de estudio, mayor salario. Entonces yo pongo a prueba esa hipótesis a través perdón, de métodos, de estadísticos que tienen que ver con lo cuantitativo, ¿tá? Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, R de Pearson, todo lo que eran los gráficos de dispersión, bueno, todo eso, ¿tá? Todo eso. Y bueno, chiquilines, la autora acá en esta última parte del texto, nada, avanza un poquito en esta de las diferenciaciones. ¿Por qué, chiquilines, hace como el enganche? Porque ya viene trabajando lo que es lo metodológico. Y dentro de lo metodológico, las decisiones que yo voy a tomar metodológicas, por ejemplo, qué técnica voy a utilizar, en esa decisión aparece lo cuanti y lo cualitativo. Es decir, está implícita. Entonces ella ahí como avanza un poquito en esto. Entonces, chiquilines, si nosotros fuéramos a las preguntitas que tenemos de referencia, ¿tá? ¿Alguno pudo hacer alguna en casa? ¿O las leyó? ¿Alguna les generó dificultad? ¿Les parecieron fáciles, difíciles? No sé si llegaron a acercarse a algo de esto. ¿Quién se anima? Nadie se anima. A mí no me parecieron complejas, pero ta, la verdad que no tuve tiempo en la semana de poder adelantar. Entonces ta, no las pude responder. Pero ta, Está, no me parecieron muy complejas, pero ta, todavía como que necesito saber sobre la autora. está, sí, eso es natural que te pase. En este caso, las preguntitas son bastante concretas, por suerte, son bastante concretas. ¿Cuál es la definición de investigación científica en ciencias sociales? ¿Tá? Este tipo de preguntas, ustedes van a ver que no van a encontrar la respuesta de forma explícita en el texto, son preguntas un poco más de elaboración. Entonces, si ustedes agarran el texto y dicen, a ver, imagínense, hacen una lectura rápida y dicen, bueno, a ver, ¿dónde está la respuesta a esto? Y en algunos casos no la van a encontrar, es decir, la van a tener que construir ustedes. Por eso yo lo que les sugiero, y les voy a seguir sugiriendo hasta el fin de los tiempos, es que si ustedes tienen el tiempo y bueno, y las ganas de poder anticiparse y responder todas estas preguntas en casa, en realidad están ganando, ganando. ¿Tá? Es decir, los textos, chiquilines, por más creativo que uno quiera hacer, los textos son los textos. Es decir,
Si la autora trabaja con 3 temas y cualquier posible pregunta que me vayan a hacer va a ser de cualquiera de esos 3 temas. Es decir, si yo manejo bien eso, no hay chance de perder. El asunto que tengo que es poder llegar a manejar una narrativa con la profundidad y la calidad que ellos esperan. Y si yo me puedo anticipar ya con estas preguntitas en casa, es un golazo. Yo les comentaba la clase pasada, creo, de unos chiquilines que para el periodo de mayo me mandaron las preguntas que ellos estaban haciendo, me las compartieron en un documento de Google, cosa que ustedes pueden hacer también si quieren. Y lo que les estaba pasando es que a cada preguntita de estas las estaban respondiendo con un párrafo y a veces 3, 4 renglones. Entonces, ahí la advertencia es, chiquilines, que si a mí después en el examen me preguntan esto, y yo lo respondo con 4 renglones, van a decir que es absolutamente insuficiente, no les va a dar para llegar al aceptable en esa pregunta. Entonces, cuando las preparen en casa, bueno, presten como atención a que sea potente, ¿no? Que puedan tomar realmente el cuerpo del texto, de la narrativa del autor y meterle cabeza. Por suerte lo pueden hacer en casa desde antes, es decir, no tienen por qué llegar al examen con la intriga, con la incertidumbre de por dónde va. Entonces, aprovechenlo. Vieron que la primera tiene que ver un poco más con lo que trabajamos la primera clase, es decir, qué es la ciencia y qué implica investigar. Investigar implica generar evidencia empírica a través de determinadas metodologías y ahí empiezan a hacer el enganche. Y esas determinadas metodologías, tal y tal cosa, y para que sea realmente científica se tienen que cumplir con tales cuestiones, y las características son tales y tales y tales, y ahí se hacen una respuestita como sin irse por las ramas, pero bien, bien prolija. ¿Qué criterios utiliza la autora para distinguir ciencia de otros tipos de conocimiento? Ahí vienen las características de la ciencia, es decir, hay varias de estas preguntitas que la respuesta es más o menos igual, ¿no? ¿Cuáles son las características de la ciencia? Y esta, vieron que yo le puse respuesta similar, la cosa va más o menos por el mismo lado. Está preguntado en otros términos, pero en realidad la respuesta que nos daría Sautou es que, bueno, el conocimiento científico, ¿no? Es probado, es objetivo, es refutable, y otro tipo de conocimiento, por ejemplo el cotidiano, no es esto, no es lo otro, no es lo otro, y en definitiva, lo que sí es la ciencia hace sus características. Entonces va por el mismo lado. ¿Cuáles son los requisitos para la construcción de conocimiento científico? Ahí tienen que desarrollar qué es la teoría, qué es la metodología, qué son los objetivos, y es un poco parecida también a lo que me piden en la siguiente, donde me piden pensar más en la relación que hay entre todos esos elementos, ¿no? ¿Por qué Sautou dice que todo es teoría? Vieron que esto fue una pregunta de examen hace un tiempo, es decir, iban específicamente, ponían el foco específicamente en la teoría. La que le sigue también pone exactamente el foco en la teoría. La próxima lo mismo. La teoría general y sustantiva lo comentamos el otro día, son diferentes niveles simplemente a la hora de pensar en lo que es la teoría humana. La teoría general son como grandes paradigmas, como decir la escuela marxista, y las sustantivas son las teorías específicas de cada campo de saber. Lo que dice la biología en particular, lo que dice la economía en particular, lo que dice la sociología en particular. Eso alguna vez ha ido también en los exámenes. Y vieron que la última, cuáles son los dos enfoques y cuáles son sus características. Ahí es lo cual y lo cuantitativo. Ella tampoco ahonda mucho en las características, por tanto, con mencionarlos y hablar de estas grandes características que mencionamos y desarrollarlas, ya estaríamos bien. Chiquilines, de esto que les estoy contando ahora, que obviamente después cuando se acerquen a casa les van a surgir más dudas y me las pueden plantear. ¿Algo más o estamos como en condiciones de pasar a Popper? ¿Algo más que quieran ver? ¿Algo que hayan anotado como duda, que no les cierre? ¿Es como el momento ahora? Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos con Popper. Estamos media hora atrasaditos, pero vamos a intentar hoy redondear lo más importante de Popper. Así la clase que viene ya trabajamos con Bourdieu y con Corbett, que son los últimos dos autores. Bueno, chiquilines, Karl Popper tiene un estilo de narrativa un poco diferente a Sautou. Popper tiene mucho más formación filosófica, viene como de otro palo, que no es específicamente la ciencia social. Es decir,
Saussure toda la vida le ha metido cabeza a las ciencias sociales y manuales de metodología, está como muy aterrizada a ese tipo de narrativa, digamos, que ustedes van a ver más en facultad. De hecho, hay algunos manuales de metodología de Saussure que capaz que acá, cuando estén haciendo la tesis de grado, es decir, la monografía final de grado, la van a estar utilizando también. Popper ya no, porque Popper es un autor, digamos, que trabaja más desde el punto de vista filosófico y de una disciplina dentro de la filosofía que se llama la lógica de la ciencia, ¿ah? Que básicamente se dedica a esto, a problematizar, a analizar, a pensar sobre cómo se produce el conocimiento, ¿tá? Desde ese plano. Y van a ver que el texto va también por ese lugar, por eso se llama Problemas Fundamentales de la Lógica de la Ciencia. ¿Tá? A este ya lo leyeron, chiquilines, ¿cómo venimos con este texto? ¿Cómo lo ven? ¿Alguno ya lo leyó? ¿Nadie lo leyó? ¿Quién se anima a dar Montserrat? Hola, no, yo no he tenido tiempo de leerlo porque estoy con otras cosas de facultad y nada, como que voy un poco atrasada con esto, Está. pero Bueno, está. dice que lo acaba de terminar de leer. Bueno, el que no lo arrancó a leer está bueno que bueno, que lo puedan leer lo más prontito posible. Sé que están terminando el semestre también. Vieron que este periodo de exámenes es el más complejo. El que uno puede organizarse mejor a veces es el de febrero, pero cuando uno viene cursando las materias del semestre queda todo muy apretado. Sí les pido que no dejen muy para último, porque suele después a contratiempo surgir otros problemas, ¿no? Principalmente Popper y Bourdieu, que por ahí son un poquito más complejos. Y bueno, y todo el módulo 2 y toda la parte práctica, meterle cabeza. Recuerden que estas clases después yo las tengo que ir borrando, les digo también para que no las vayan atrasando mucho si las necesitan volver a ver, por esto que les planteaba del límite que tiene Zoom para poder grabar. Popper entonces, chiquilines. Popper va, es decir, el texto de él, por suerte, tiene un planteo sencillito, ¿tá? Que es lo que él llama el problema de la inducción y una propuesta que él hace frente a eso, que se llama método deductivo de comprobación. Por suerte, todo el texto gira en torno a lo mismo, ¿tá? Es decir, que es más fácil también a la hora de chequear si manejo bien el tema o no, ver por dónde va la cuestión, ¿tá? Él plantea que la inducción, como camino, ahora vamos a ver lo que es la inducción, tiene problemas, por tanto no sirve, y frente a eso él plantea una solución. Esa solución es la deducción. Y para eso desarrolla su método deductivo de comprobación. Esas son como las dos grandes partes del texto. Una primera parte donde él cuestiona justamente por qué la inducción no sirve, porque él considera que no sirve, y después plantea por qué la deducción sirve y amplía en su mirada sobre ese método que lo va a llamar deductivo de comprobación. Y el texto no versa sobre más que eso. Ahora, para poder arrancar con esto, tenemos que empezar como con una definición sencillita de lo que es la inducción y lo que es la deducción. ¿Tá? Inducción y deducción. ¿Tá? La inducción, chiquilines, implica ir desde lo particular a lo general. Ahora vamos a explicar bien. Y la deducción, ir de lo general a lo particular. ¿Tá? ¿Qué es esto de la inducción y la deducción? Son diferentes vías, diferentes caminos, diferentes formas de acceder al conocimiento. Por eso esto viene más para el plano como filosófico de cómo se construye el conocimiento. ¿Tá? No lo intenten como intentar ver como tangible, porque tiene que ver con el proceso intelectual que hace la persona. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? En la época que él escribía, principalmente se dio con las ciencias en el siglo XIX, cuando surge todo lo que es el movimiento positivista, que es el nacimiento de la ciencia como ciencia. El camino que se usaba recorrer era el de la inducción, ¿tá? Que implica entonces en el razonamiento a la hora de generar conocimiento ir de lo particular a lo general. ¿Qué implica esto? ¿Tá? Primero, hacer observaciones particulares, hacer observaciones singulares. ¿Tá? Lo particular puede aparecer también como lo singular o puede aparecer también con la idea de observación.
Y lo general puede aparecer también con la idea de teoría, ¿tá? O con la idea de ley, ¿tá? Se los pongo así, chiquilines, porque en el texto él va a ir como trabajando con diferentes sinónimos y a veces las expresiones van a ir cambiando. Pero siempre estamos hablando de lo mismo. Y alguna otra más va a aparecer que ahora no se me ocurre, pero ya ahora cuando me acuerde de algún otro sinónimo se los voy a ir diciendo. Entonces, cuando yo hago un proceso en la ciencia que se llama inductivo, ¿qué es lo que yo hago? Voy haciendo observaciones de la realidad que son particulares, que son singulares. ¿Qué quiere decir eso? Voy caminando por la calle, voy a poner un ejemplo medio ridículo, pero a Popper le gustaba poner ejemplo con cisne y con animales, entonces estamos alineados con Popper. Voy caminando por la calle, veo que arranca a llover, ¿tá? Y que un perro fallece. Vamos a hacerlo medio trágico así, al asunto, al ejemplo. ¿Tá? Eso es una observación particular que yo hice. Voy caminando por la calle, arranca a llover, justo el perro que estaba ahí recibiendo la lluvia fallece. Bien. Otro día, voy caminando por la calle, yo o mi hermana, imagínense, arranca a llover de nuevo, a chispear, de nuevo veo un perro que estaba atrás de una cerca, una casa particular, el perro cae desmayado. ¿Tá? Y vieron que lo que va pasando ahí es que yo voy haciendo observaciones de un fenómeno. Y yo ahí estoy poniendo en relación dos ideas, ¿no? Es decir, lluvia, perro, se desmaya. No vamos a matarlo al perro, vamos a decir que se desmaya para no ser tan tristes. El perro se desmaya. Entonces yo puedo empezar en mi proceso de conocimiento a pensar que entre esas dos variables, el desmayo del perro y la lluvia, hay una conexión causal, digamos, ¿no? Que la lluvia genera el desmayo del perro. ¿Tá? Entonces, cuando yo hago un proceso inductivo, ¿tá? Veo la situación 1, veo la situación 2, veo la situación 3, veo la situación 4. Llego al perro 50, que le pasó lo mismo frente a la lluvia. Y ahí me animo a generalizar. Entonces, pasé de situaciones particulares y ahora me animé a generalizar y digo, todos los perros, cuando llueve, se desmayan. Después seguiré investigando por qué se desmayan. Imagínense que hay una molécula en el agua, ¿tá? Que genera en contacto con las mucosas del perro un efecto de desmayo, porque el cerebro hay algo de las moléculas del agua que no puede procesar. Sería irrisorio, ridículo, pero imagínense qué pasa. Entonces, vieron que el proceso intelectual que yo hice fue a partir de observaciones particulares, singulares, el primer perro que vi en la calle, el segundo perro, me animé en algún momento a hacer una ley general, una teoría general, diciendo que todos los perros, frente al estímulo del agua, se desmayan. Eso es un proceso inductivo, sería un posible recorrido de la ciencia. ¿Tá? La ciencia siempre llega a realizar teorías generales a partir primero de identificar situaciones particulares donde ese fenómeno se dio. Y en algún momento se juegan y hacen la ley. La deducción, esto chiquilines, la inducción, ya nos vamos a adelantar, después les voy a contar un poquito más por qué. Esto es lo que Popper dice que no funciona. ¿Tá? Nosotros para el examen tenemos que más o menos igual tener una idea básica de lo que es la inducción, porque en definitiva no me van a preguntar mucho sobre la inducción, van a ver que Popper lo plantea así de pasadita. Es decir, lo que me van a preguntar en particular es sobre la deducción, que es el planteo de Popper. Es decir, Popper lo que hace es decir, che, la inducción no marcha, ahora sí voy a plantear mi teoría, la deducción. Me van a preguntar sobre la deducción a mí. Pero en cualquier caso, está bueno poder hacer una introducción sobre la inducción. Por eso después vamos a ver un cachito más. La deducción, chiquilines, es otro camino para llegar al conocimiento, que vieron que es a la inversa. Yo primero parto de una teoría general, ¿tá? Valga la redundancia, teoría general, ley, y después voy a lo particular, o singular, u observación. Camino inverso. ¿Qué significa esto? Yo primero, ¿tá? En el plano intelectual, me la juego a decir, todos los perros, cuando llueve, se desmayan. Eso es lo primero que hago. Estos chiquilines ya para que ustedes lo vayan asociando,
cuando ustedes hacen una hipótesis en el examen, están haciendo un procedimiento deductivo. Porque ustedes a la hipótesis de trabajo, ustedes las hipótesis que van a hacer, el que ya dio el examen capaz que se acuerda o atravesó por la instancia del parcial, es decir, la hipótesis es algo parecido a la historia del perro. Yo tengo dos variables, una yo considero causa y otra considero efecto. En el examen después me van a pedir dos más, me van a pedir 4, pero la relación base son una causa y un efecto. Entonces, cuando yo digo que cuando llueve se desmayan, la lluvia es la causa, el desmayo es el efecto. Entonces, la famosa hipótesis, que es una de las etapas del proceso de investigación que a ustedes les están enseñando y que tienen que demostrar, conocer en el examen, parte de un proceso deductivo. Ustedes están sentados en el escritorio de su casa con el Word abierto y están construyendo la hipótesis. Ustedes todavía no fueron a la cancha. Ustedes todavía no fueron a la particular, no fueron a observar. Ustedes están sentados en su casa con Netflix de fondo. Y ya están teorizando, ya están haciendo esa ley general. ¿Qué es lo que pasa? Todavía falta demostrarla. Entonces, en la deducción yo primero me la juego ya y hago esa ley general. Todos los perros cuando llueve se desmayan. O, por ejemplo, el barrio de residencia depende del ingreso de la familia. Yo ya me la estoy jugando a decir, el barrio donde viven los montevideanos depende de cuánto gana la familia. Y puedo empezar a hacer algunas otras deducciones. Bueno, ¿será que la gente que vive? Voy a poner dos ejemplos, como siempre, que pueden llegar a ser prejuiciosos, pero seguramente haya evidencia. La gente que vive en Punta Gorda tiene ingresos más altos que la gente que vive en La Paloma, Montevideo. Pero eso todavía está en el plano mío de la hipótesis, que es esa etapa de lo general de la teoría de la ley. Después de eso, el segundo paso en la deducción es ir a lo particular. Y ahí es cuando yo compruebo o no. Entonces, ¿yo qué voy a hacer después? Imagínense que si mi metodología fuera experimental, es decir, que yo genero un experimento controlado, yo lo que haría es, agarraría 5 o 6 perros, los pongo en una jaula, y nada, y espero a que llueva o les genero una lluvia artificial y veo qué pasa, si se desmayan o no. Que vieron que es un poco ahí lo discutible a veces cuando uno trabaja con personas o con animales, que las metodologías que son experimentales pueden ser discutibles de lo ético, ¿no? Por eso en ciencias sociales muchas veces se trabaja con metodologías que son o cuasi experimentales, se llaman así, o no experimentales, porque no se genera un escenario ficticio. Yo no voy a agarrar a las pobres personas y las voy a someter al hambre para ver si en el hambre pasan tales cosas en el cerebro. Eso, por ética, con las personas no lo podemos hacer. Pero imagínense que se hiciera. Entonces, en ese plano de lo particular, yo estoy generando el escenario para ver si el perro se desmaya o no. ¿Qué va a pasar acá, chiquilines, por deducción? Si el perro se desmaya, buenazo, mi ley general, era verdadera, era válida, era correcta. Si el perro no se desmaya, bueno, voy a tener que volver a pensar un poquito mi teoría, porque quiere decir que la teoría tenía un error, al menos para ese caso, es decir, ya no es generalizable. Entonces, chiquilines, yendo al grano del asunto. Cuando yo hago el proceso intelectual para conocer algo de la realidad, puedo ir por el lado inductivo o puedo ir por el lado deductivo. En el inductivo me tengo que quedar con la idea, chiquilines, hoy de la clase, que es de lo particular a lo general. Primero observé, vi que eso se repitió varias veces y en un momento me la jugué a generalizar, diciendo que todos los perros cuando llueve se desmayan. En la deducción hice el procedimiento contrario, al revés. Primero me la jugué a hacer una ley general o una teoría, sin saber si era así la cuestión, y después fui a lo particular a chequearlo una y otra vez. Si siempre que llueve y que yo lo puedo comprobar, los perros se siguen desmayando, la teoría es válida. En el momento en que un perro ya no se desmaye más con la lluvia, ahí la teoría cae, ¿no? Y tengo que ponerme a pensar qué pasó. Chiquilines, esto acá, ¿ustedes cómo lo ven? Deducción e inducción. ¿Se entiende esta idea? Si no, no podemos avanzar. A ver qué dice acá el compañero en el chat. Que sí. Por ejemplo, vos, Helen, ¿cómo estás? ¿Viva? Creo que entendí, sí, creo que viene.
Medio se te cortó el audio, pero te entendí que entendiste. Ta. Y allá Eugenia en el chat nos dice que también. Perfecto. Es a partir de estos chiquilines que Popper entonces va a plantear su teoría. Seguimos. ¿Qué plantea Popper entonces inicialmente? Bueno, que las ciencias empíricas, es decir, las ciencias, ¿no?, que van a la empiria para obtener conocimiento, venían utilizando principalmente la inducción. ¿Tá? Que vieron que él ahí plantea que es ir de un enunciado singular a un enunciado universal. ¿Tá? Vieron que ahí aparece otro sinónimo. Hoy hablamos de teoría, de ley de general, nos faltaba universal. ¿Tá? Eso es lo que acabamos de plantear. Entonces él dice, ¿tá?, que la inducción, ¿tá?, implica un problema, ¿tá?, que son las condiciones para generalizar. ¿Qué son las condiciones para generalizar? Vieron que nosotros en la inducción dijimos, yo voy caminando por la calle, veo un perro que frente a la lluvia se desmaya. 2 perros, 3 perros, 4 perros. Pero el asunto es, ¿cuándo yo puedo jugármela a que tengo los suficientes perros para poder generalizar? Es decir, ¿al perro 10 es suficiente? ¿Al perro 100? Esos perros tienen que ser todos de la misma raza, de diferentes razas, de la misma edad, de diferente edad, en este territorio, en otro territorio. Vieron que ahí de lo que yo estoy hablando es de las condiciones para generalizar. Porque si yo me la voy a jugar después de una observación a generalizar algo, yo tengo que estar como muy seguro. Es decir, difícilmente yo pueda generalizar. Piensen hasta inclusive en algo que no sea científico. Si yo voy a decir, todas las mujeres son tal cosa o todos los hombres son tal cosa, yo estoy diciendo algo serio, tremendo, que puede ser en muchos casos prejuicioso o, bueno, o discutible de otros planos, ¿no? De la ética, por ejemplo. Y acá pasa lo mismo, pero en otro ámbito. Si yo, ¿tá?, a un fenómeno de la realidad lo voy a generalizar, ¿tá?, es decir, que estoy diciendo científicamente que en todos los casos se da de esa manera, yo tendría que poder tener como muchísima seguridad de que eso realmente se da. ¿Tá? Y cuando yo parto de lo particular, es esto que yo les decía de las condiciones. Se habrá dado ahora porque justo fue una temporada de lluvia radiactiva y capaz que justo hubo 2 semanas de lluvia radiactiva en una zona, imagínense, del mundo donde hay mucha industria contaminante y eso fue lo que generó que el perro se desmayara. O podrían haber pasado muchísimas otras cuestiones. Entonces ahí es donde Popper, chiquilines, se encuentra el error de la inducción. ¿Tá? Que tiene que ver con, es decir, cuándo están dadas las condiciones. Y ahí la cuestión es muy relativa, es muy compleja, es muy discutible. ¿Tá? La condición más clara que genera una dificultad es el número, justamente. ¿Tá? Paro en el número 50, en el número 100, o necesito 10.000 perros que se hayan desmayado, porque realmente no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Tá? Entonces ahí es que él dice que la inducción, ¿tá?, presenta un problema, es decir, que desde el punto de vista que él dice lógico, ¿tá?, en esta disciplina de la lógica de la ciencia, él dice, bueno, esto constituye un problema en la inducción. ¿Por qué? Porque esas inferencias, ¿tá?, quizás no se justifiquen. La inferencia, chiquilines, es cuando yo ya hago esa narrativa cortita. La oración es la famosa inferencia. Cuando yo digo, todos los perros cuando llueve se desmayan, eso es una inferencia. ¿Tá? Porque es una inferencia, pues yo a eso lo inferí a partir de la observación anterior. Es como de alguna manera lo concluí. ¿Tá? Es decir, de mi observación derivó ese resultado. Eso es inferir. Entonces él dice que la inducción en definitiva presenta un problema. ¿Tá? Porque esos casos particulares tendrían que tener ciertas condiciones para ser generalizados, que es imposible cumplirlo. Uno de ellos tiene que ver con el número, con la cantidad, ya que nunca va a ser posible, obviamente, yo llegar a observar el 100% de los perros, imagínense, ¿no? Es decir, por eso en general la ciencia trabaja con muestras de población, siendo que yo no puedo captar el 100%. Pero acá inclusive así sería como muy difícil como hacer ese recorrido, porque siempre sería muy discutible. ¿Tá? Entonces él dice, hay una parte del texto ahí, chiquilines, que no se preocupen mucho para el examen, que él es filósofo, ¿no? Entonces arranca a hacer como un viaje astral diciendo, bueno, capaz que sí construyéramos un principio de inducción, es decir, un principio, ¿no? Sería como una serie,
¿no? de cuestiones previamente establecidas que se tuvieran que cumplir siempre. Entonces dijera, bueno, yo utilizo la inducción, la considero válida, pero si yo utilizo ese principio, que implicaría tal, tal y tal cosa. Entonces ahí empieza, hay un par de párrafos que le empieza a decir, bueno, se podría construir entonces ese principio y empieza a plantear algunas cuestiones de cómo tendría que ser ese principio, qué cuestiones tendría que poder respetar, y ahí presenta algunos conceptos que después vamos a volver a retomar. Por ejemplo, ese principio tendría que poder delimitar cuándo algo es tautológico o no. ¿Ah? Las tautologías capaz que ustedes las trabajaron en el liceo, en filosofía. Vieron que una tautología lo que hace es repetir en dos partes del enunciado lo mismo, digamos, de diferente manera. Vieron que ahí yo les pongo el ejemplo, triángulo de tres ángulos. Entonces, un triángulo por definición, triángulo ya tiene tres ángulos. Entonces, vieron que lo que hace una tautología es repetir en el predicado y en el sujeto lo mismo. En este caso, el sujeto es el triángulo, el predicado es lo otro, y está repitiendo. Entonces, eso es una tautología. Vieron que el otro dice, todo lo que está de más sobra. Y así hay muchas, ¿no? De lo que son las expresiones populares, ¿no? Dos por tres, refranes, etcétera. Seguro los han usado en su vida personal. Bueno, esas son tautologías. Entonces él dice, bueno, ese principio tendría que poder, ese principio de inducción, ¿no? Tendría que poder entonces descartar claramente todo lo que sea tautológico y todo lo que no sea analítico, ¿tá? El concepto analítico implica verdades que son evidentes. Por ejemplo, yo digo, los cuervos negros son negros. Eso es un enunciado que no es analítico, ¿tá? Que vieron que es parecido a lo tautológico, pero con una estructura narrativa un poquito diferente. Ahí, chiquilines, ya les digo, son 2 o 3 párrafos donde él avanza en decir, bueno, al principio debería tal y tal cosa. Pero al final de la historia, después de esos párrafos, él dice, las diversas dificultades de la lógica inductiva resultan insuperables, punto, no funciona. ¿Tá? Por más que yo haya intentado filosóficamente ver la posibilidad según el principio, eso no funciona, punto, chao. Y ahí termina esa primera parte del texto, donde él dice, bueno, se hizo el intento, pero no se pudo. Entonces la inducción la tenemos que descartar en la ciencia. Es decir, queda demostrado, ¿tá? Que hay que recorrer otros caminos, que son más válidos que la inducción. ¿Tá? Esta PPT que me salteé es la continuación de cuando él plantea que debería no ser tautológico, debería ser analítico, debería ser un enunciado, entonces que tuviera todas estas características, pero inclusive así tendría problemas en la lógica, y esta es la conclusión final. ¿Me van a preguntar algo, chiquilines, en el examen sobre este primer planteo? No, nunca pasó en la historia de la materia. ¿Por qué? Porque a los profes esto no les interesa. ¿Tá? Lo que a nosotros nos interesa es que cuando ustedes hagan una hipótesis, en el examen y el resto de su vida y carrera profesional en la investigación, esa hipótesis es un razonamiento deductivo. ¿Tá? Y es importante saberlo en contraposición a otras formas de razonar, que es la inducción. ¿Tá? Entonces, lo que nos interesa es el planteo que realiza Popper sobre la deducción, porque en definitiva es como el tipo de razonamiento que triunfó en la ciencia, o al menos que triunfó en las ciencias sociales. ¿Tá? No quiere decir que los razonamientos inductivos no se utilicen para nada, hoy en día se utilizan, ¿tá? Pero de alguna manera el razonamiento que prima, y que prima además en la comunidad educativa y científica en la que ustedes están estudiando, que es la UDELAR y la Facultad de Ciencias Sociales, es la deducción. ¿Tá? Entonces, toda esta primera parte del texto, chiquilines, porque también tienen poco tiempo, está bueno que ustedes la manejen. Obviamente hay que saber lo que es una inducción y hay que saber por qué la inducción no funciona. Y eso más que nada también que ustedes lo puedan manejar el día del examen. Si les llegan a preguntar algo de la deducción, del método deductivo de comprobación, que es el nombre formal que Popper le da, que ustedes puedan en todo caso hacer un enganche que pueda estar bueno, que capaz que es un párrafo como mucho, en relación a la inducción, porque en definitiva todo lo que plantea Popper y Popper defiende es cuestionando, digamos, la inducción, que era el método, ¿no? El camino que se utilizaba más en aquella época. Entonces, la primera parte del texto, chiquilines, más que nada es el lugar. Voy a dejar de compartir, así les busco el texto simplemente para señalárselos. Denme un segundito, que tengo que abrirlo de cero.
Bien. Acá, chiquilines, cuando él habla del problema de la inducción, ¿tá? Es toda la primera parte de la que estábamos trabajando. ¿Tá? Y acá ya empieza a hablar de la deducción. ¿Tá? Y el resto va a ser todo sobre la deducción. ¿Tá? Vieron que la primera parte de la inducción en realidad son estas primeras páginas y van a ver que inclusive ahí ya empieza a hablar de la deducción. Es decir, que es lo mismo. Nosotros ahora estamos viendo cada uno de estos textos como marcando patitos diferentes. El patito A, el patito B, por una cuestión de orden también de ustedes de las ideas. Pero cuando ustedes vayan al texto, lo que les va a pasar es que inclusive en esos primeros párrafos donde él habla de la inducción, ya va a mencionar la deducción, es decir, el planteo es como más desordenado. Lo mismo nos va a pasar en Bourdieu, que vamos a intentar darle una estructura bien clara al texto, pero ustedes cuando vayan al texto lo van a ver más desordenado, pero con esa estructura van a poder como ordenar mejor un poquito el estudio. ¿Tá? Entonces, ahí, chiquilines, conclusión, la inducción no sirve, dice Popper. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar desde la lógica deductiva. ¿Tá? Y ahí es que él propone el método deductivo de comprobación. Y el resto del texto es desarrollando todo lo que está dentro de ese método. ¿Tá? ¿Qué me pueden preguntar en el examen? Diferentes cosas dentro de este método que es deductivo de comprobación. Bueno, vamos a ir viendo, dentro de esta parte, chiquilines, hay como diferentes conceptitos, los vamos a ir viendo como cada uno por su lado. Es decir, hay varias cosas importantes a saber dentro de este método. ¿Tá? Esto es lo primero. ¿Tá? Él en una parte de esas páginas que siguen va a empezar a pensar sobre los pasos, las etapas por las cuales yo tengo que atravesar cuando quiero contrastar deductivamente una teoría. ¿Tá? Contrastar deductivamente una teoría. ¿Qué significa? Si es deductiva, bueno, yo voy a hacer primero la teoría, voy a hacer primero el enunciado, ¿tá? Esa oración o hipótesis, como le vamos a decir más adelante, y después yo voy a ir a la cancha, a la realidad, a la empiria, y voy a contrastar si mi idea teórica y lo que dice la empiria son iguales o no. Si yo en mi teoría dije A y la realidad me muestra B, la teoría cae. Si mi teoría decía A y la realidad me muestra A, la teoría sobrevive y quiere decir que se comprueba. En eso andamos, ¿no? Que se acuerdan un poco que es lo que ya comentábamos la clase pasada con Sautudes, es cómo funciona la ciencia. Entonces, en definitiva, gran parte de las cuestiones que hablábamos el otro día de Saussure sobre cómo conocer la realidad tienen por detrás un razonamiento deductivo, aunque no lo hubiésemos dicho de esa manera. ¿Ah? Entonces, él acaba de plantear diferentes pasos, diferentes cuestiones que hay que tener en consideración cuando yo estoy trabajando con la deducción. Una de ellas es la importancia, ¿tá?, de ir comparando las conclusiones entre sí. ¿tá? Dice, por lo cual se pone a prueba la coherencia interna del sistema. ¿Qué significa esto? ¿Tá? Imagínense, tomamos el mismo tema que ya estábamos trabajando antes con el tema de los perros. ¿Tá? Los perros, la lluvia y el desmayo. No sabemos todavía por qué. ¿Tá? Pero yo voy a partir de esa teoría, ¿no? Que los perros frente a la lluvia se desmayan. Bárbaro. ¿Tá? Yo cuando voy a la realidad, empiezo imagínense, como habíamos dicho hoy, ¿no? En un entorno controlado, seleccionar diferentes perros para ver si cuando llueve o cuando yo genero esa lluvia ficticia se desmayan o no. Yo voy a ir sacando conclusiones, voy a ir haciendo observaciones. ¿Tá? Lo que él dice acá, Popper, es que yo tengo que ir chequeando que mi teoría tenga coherencia interna. ¿Qué quiere decir? Si a veces los perros se desmayan y a veces no, ojo, ahí hay una cuestión. Si a veces los perros se desmayan con más lluvia o con menos lluvia, ojo, ahí hay otra cuestión a tener en consideración. Si a veces los perros más jóvenes se desmayan más que los más viejos, ahí hay como, es decir, yo tengo que ir observando todo ese montón de detalles que hace a la variabilidad del fenómeno. ¿Ah? Yo no puedo pensar que todos los perros son iguales, todas las lluvias son iguales y que el fenómeno siempre va a actuar de la misma manera. Entonces, él dice que en definitiva tengo que estar como muy alerta a ir comparando. ¿tá? Si todas las señales que me va dando la evidencia me llevan realmente hacia A, o tengo evidencia que es contradictoria. O sea, algunas me llevan a A y otras me llevan a B, bueno, hay que prestar atención
porque capaz que la teoría va a terminar cayendo, o la teoría está mal formulada, o tengo que empezar a ver el fenómeno de otro lugar. Y todo eso, chiquilines, habla de la coherencia interna del sistema. ¿Qué es el sistema? Es el sistema teórico. Es la teoría de la cual yo parto, que constituye un sistema porque son diferentes cuestiones articuladas. Perros, lluvia, desmayo, y eso constituye un sistema de elementos que se interrelacionan para poder generar esa teoría, explicar ese fenómeno. ¿Tá? Estos chiquilines nos da un aporte también en general a lo que uno hace en la ciencia, ¿no? Es decir, básicamente es lo que uno hace constantemente cuando investiga, tiene que ir chequeando que los datos que va recolectando, bueno, vayan teniendo sentido, digamos, sean lógicos, y eso es la coherencia, es decir, sean coherentes. ¿Ah? Si yo, por ejemplo, para investigar algo vinculado a las adicciones, voy a utilizar un enfoque que es mixto. Por un lado voy a hacer una encuesta, que es quanti, y por otro lado una entrevista que es quali. Y voy viendo que los resultados de la encuesta o los resultados de la entrevista, de las entrevistas, me van dando cualquier cosa, cosas recontradictorias, disparatadas, sin sentido, y bueno, yo tengo que empezar a problematizar. Eso es parte de lo que plantea Popper. Segundo, tengo que examinar la forma lógica de la teoría. ¿Tá? Vieron que en el examen ustedes en la hipótesis no pueden poner cualquier cosa. ¿Tá? Si yo pongo, voy a ponerles un ejemplo que he escrito que es más fácil. La cantidad de hijos depende del nivel educativo de sus padres. ¿Tá? O pongo el nivel educativo de sus padres depende de la cantidad de hijos. Yo tengo dos variables ahí, ¿no? Una variable es cantidad de hijos y otra variable es es nivel educativo padre. No es lo mismo, ¿vieron, no? No es lo mismo que yo diga que la cantidad de hijos que yo tengo, un hijo, dos hijos, tres hijos, depende de cuántos años estudiaron mis padres. Es decir, si mi madre llegó a ciclo básico y mi padre a primaria completa, eso va a impactar de forma diferente en mi cantidad de hijos que si mis padres son profesionales universitarios. En la década del 60 ya fueron a la universidad. Eso es una cosa, estamos hablando de que es una hipótesis, ¿no? Todavía no sabemos si es verdad o no. Pero muy diferente es a que yo diga lo contrario, que el nivel educativo de mis padres, sería acá, ¿no? Cambiaríamos el mis padres, depende de mi cantidad de hijos, porque eso no tiene sentido. Porque se supone que mis padres ya estudiaron antes de que yo, que soy la hija, tuviera hijos. Entonces, esto muchas veces, chiquilines, pasan el examen. ¿tá? Agarro dos variables y las pongo de un lado u otro, como que si no importara mucho, y este depende, es un conector clave. No es lo mismo que mis hijos dependan de lo que estudiaron mis padres que el nivel de mis padres dependa de mis hijos. Porque una puede tener sentido, podríamos llevarla adelante y ver qué onda. Podría llegar a. Pero esta ya difícilmente tenga sentido. Capaz que alguno está pensando alguna vuelta y podría llegar a tener sentido, pero ya difícilmente tenga sentido. Es decir, si mi madre, que tiene 65 años, hizo hasta ciclo básico, si yo después tengo 7, 10, 15 hijos, podríamos decir que ella no estudió más, no porque yo tenga más o menos hijos, porque las tuve 20 años después, 30 años después. Pero, podríamos darle una vuelta. Pero si no, en principio, esto no tiene lógica. Estos chiquilines pasan mucho en los exámenes. Me adelanto porque todo tiene mucha vinculación en esta materia. Hay una chiquilina que ya perdió 2 veces el examen. Lo preparó en febrero, lo perdió y ahora en mayo vino de nuevo a clase gratuitamente para fortalecer y lo perdió de nuevo porque miren lo que le pasa a la chiquilina. Pone el conector al revés. ¿Vieron esto que yo les acabo de plantear? Bueno, ya va 2 veces en el examen, ella se da cuenta. Las 2 veces después del examen me ha mandado la fotito del examen antes de entregarlo, que lo saca ahí medio de forma ilícita. Y cuando ella me pregunta, a ver, profe, ¿está bien? Ella misma se da cuenta de la respuesta. Yo ya, ahora en mayo, que me dio pena, ya no tuve ni que decirle nada. Le dije, a ver, fíjate de nuevo los conectores. Y me dijo, ay, no, profe, perdí de nuevo. Efectivamente perdió.
Entonces, todo esto, chiquilines, que a ustedes les piden en el examen, que no es sencillo, es esto que dice Popper. Es examinar la forma lógica de la teoría. Es decir, ese enunciado, que es mi teoría, no puede tener cualquier forma, no puede decir cualquier cosa. Las palabras, los conectores, las variables, tienen que estar articulados de cierta manera. ¿tá? Y Popper ya lo dijo un lote de años antes. ¿tá? Vieron que ahí él dice, para determinar si es una teoría científica, es decir, si lo que está planteado ahí está, digamos, redactado, planteado de forma correcta para que sea científico, o si tiene un planteo incorrecto. Él ahí pone el ejemplo de lo que son las tautologías, ¿tá? Que cuando yo repito, habíamos dicho, ¿no? En el sujeto y en el predicado lo mismo. Nosotros cuando vayamos a construir hipótesis, vamos a fijarnos en otro montón de cuestiones. Popper va para el lado más de la tautología porque es una figura más filosófica, de la lógica de la filosofía de la ciencia. Pero ahí vamos a incorporar más. Entonces, esto, chiquilines, cuando lo veamos en el segundo módulo, miren qué interesante, ya tenemos a Popper diciéndolo también, en otros términos, en otro marco, pero en definitiva es lo mismo que ustedes van a hacer. ¿tá? Esa forma lógica de la teoría, chiquilines, también tiene que ver con el contenido de lo que dice el enunciado. Si yo en el enunciado pongo, la vida después de la muerte es más bonita, ¿tá? Lo que me va a pasar ahí, que capaz que la redacción está bien, está, digamos, no tiene errores, la relación causa y efecto, pero no es algo que sea científico, porque yo no puedo corroborar con los métodos de la ciencia y generar evidencia empírica sobre si la vida después de la muerte es más bonita que en la Tierra. ¿Por qué? Porque allá por detrás hay una posición que es religiosa, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la creencia de que hay diferentes mundos paralelos, universos, formas de existencia más allá de la terrenal, y eso no es científico. Pertenece a otros campos de conocimiento, porque obviamente la teología genera conocimiento, las religiones generan conocimiento, pero no científico. Entonces, dentro de ese segundo punto, chiquilines, hay varias cuestiones que hacen que la forma lógica haga que el enunciado sea científico o no, que después lo vamos a ver un poco más. Tercero, chiquilines, hace referencia al papel del marco teórico. ¿ah? ¿Vieron cuando Sautou decía recién, todo es teoría, todo es teoría, todo es teoría? Bueno, Popper va a decir, todo es teoría, todo es teoría. Bourdieu va a decir, todo es teoría, todo es teoría. El módulo 2 es todo es teoría, todo es teoría. Es decir, todo es teoría. Esa es la conclusión. ¿tá? Cuando yo hago un enunciado, por ejemplo, ¿tá? Cuando yo decía, el barrio de residencia depende de los ingresos del hogar, yo no puedo jugarme a hacer un enunciado, ¿tá? Para corroborar una hipótesis científica con el gasto que implica en términos de dinero también, chiquilines, ¿no? Pues yo estoy haciendo un proyecto de investigación para después llevarlo a la práctica, lo que implica contratar recursos humanos, imagínense un encuestador, tiempo pago también para procesar datos, tiempo pago para hacer un análisis, recursos materiales, imagínense de una tablet, una computadora, una oficina, viáticos de transporte, es decir, hacer una investigación cuesta plata. ¿no? El día de mañana capaz que tienen un trabajo donde, bueno, de forma remunerada les paguen para eso, y el Estado hace lo mismo, ¿no? Cuando el Estado ahora, por ejemplo, recogió todos los datos del censo, que no es lo mismo, pero igual nos sirve el ejemplo, bueno, hay que gastar mucho dinero, eso sale millones, ¿no? Y acá lo mismo, chiquilines, yo no me puedo jugar a contrastar una teoría, una supuesta teoría, una hipótesis en la realidad, que yo no tenga ya eh, ya la suficiente certeza, digamos, de que eso es así. Y ahí viene el punto 3, comparar con otras teorías. Es decir, yo no puedo escribir cualquier cosa como hipótesis de onda para después ver si es verdad o no, porque sería un gasto, no un costo-beneficio seguramente bajo, digamos. Por eso el papel de la teoría. Cuando nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación, una de las primeras etapas, si ustedes ya leyeron el manual se acordarán, después que yo determino el tema y el problema a investigar, es la construcción del marco teórico. Cuando yo construyo el marco teórico es que me posiciono también, ¿tá? Para poder comprender bien
cuáles son los conceptos estructurantes de mi investigación. ¿Se acuerdan en el caso del compañero adicción, sustancias, imagínense en adolescencia? Donde yo también tomo conocimiento de lo que dicen otras investigaciones, lo que es mi marco de antecedentes de investigación. ¿Tá? Otras investigaciones, qué preguntas se hicieron, a qué resultados llegaron. ¿Tá? Todo eso, chiquilines, es lo que Popper plantea en términos de comparar con otras teorías, que en definitiva es también otra cosa que decía Saussure, es que la ciencia va como construyéndose como un edificio, ¿no? Paso a paso, paso a paso, piso a piso. Es decir, yo cuando voy a construir el piso 3 del conocimiento vinculado al consumo problemático de sustancias en adolescentes, no arranco de cero. Yo tengo un montón de marco teórico previo que avanzó en eso. ¿Tá? Y eso es central, chiquilines, ¿está? Es decir, lo vamos a ver en todos los autores y se los van a seguir insistiendo toda la carrera en facultad, porque en definitiva, si no, no es ciencia. Si yo voy a hacer una hipótesis de onda, de lo que a mí se me ocurra, si voy a hacer una hipótesis sin tener idea teórica de nada del problema de investigación, nada, me tengo que dedicar a otra cosa, no sé, porque no voy a estar, digamos, en el ámbito académico trabajando. Me puede servir para una charla de domingo, como decíamos en la primera clase. Y esto también Popper lo retoma, chiquilines, con esta idea de la importancia de comparar con otras teorías lo que yo estoy haciendo. ¿Tá? Es decir, no trabajar desde cero, como si uno estuviera con los ojos tapados, ciegos, sino nutrirme de todo lo otro que se conoce. ¿Tá? Vieron que ahí él dice, ¿no? Con el propósito de determinar además si es un progreso científico o no. Que eso es algo que en facultad a ustedes les plantean, les hacen mucho énfasis, se lo plantean muchas veces también cuando en los proyectos integrales, creo que ustedes acá todos iban a hacer trabajo social, salvo Cono, que creo que no estaba en la clase pasada. ¿Vos, Cono, qué carrera vas a estudiar? Sociología. Ah, bueno, tenemos ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Lo iba a decir en broma, pero ni en broma me salió. Ah, qué bueno. Cono, como más o menos son los promedios de facultad, viste que son 10 trabajos sociales, uno sociología, uno ciencia política, más o menos. Bueno, vos sí, Cono, vas a estar como remetido en esto, ¿no? Porque el otro día le decíamos a los compañeros que bueno, en trabajo social esto se ve más como de costadito, salvo que uno después quiera dedicarse, pero lo tuyo es tu rubro principal, digamos. No me queda otra. No te queda otra, y bueno, y si no te gusta mucho lo cuanti, lo quali, no tenés otro también, porque vas a tener un montón de cursos de eso. Los que estudian trabajo social después tienen algún otro cursito más de metodología, después de quali y cuanti 1, pero vos vas a avanzar bastante más, hasta quali, cuanti 3 más o menos, y hasta alguna otra más. Entonces, para el que se dedica más a investigar, esto es como el ABC del asunto, ¿no? Es decir, siempre investigo en base a otras teorías y en base a la pertinencia. Entonces, lo que les estaba contando es que una de las cosas en las que se insiste bastante de facultad, cuando ustedes están iniciando un proyecto de investigación, es si, que es la famosa justificación en definitiva, ¿no? Es decir, ¿por qué esto es relevante? Es decir, ¿por qué estas preguntas que yo me estoy haciendo de investigación, por qué esta hipótesis y por qué estos objetivos aportan en algo? Porque si en realidad mi pregunta de investigación es algo obvio, cosa que pasa muchas veces por falta de experiencia, me pregunto algo que ya es obvio, o me pregunto algo que no tiene interés ninguno, o me pregunto algo que ya va a 150 investigadores previos que ya preguntaron exactamente lo mismo, eso no constituye un progreso científico. Y tampoco justificaría que me pagaran por eso, ni que se gastara tiempo, ¿no? Y otros recursos en ese tipo de investigación. Eso también lo plantea Popper, después ustedes lo van a ver en facultad en otros términos, por ejemplo, justificación. Y la última, chiquilines, está en lo que veníamos trabajando, ¿no? Yo después que tengo esa teoría, obviamente tengo que contrastarla con la empiria. ¿Tá? ¿A través de qué? Bueno, de las metodologías que yo considere más oportunas en función de el tipo de hipótesis, el tipo de pregunta, mis objetivos, los recursos que tenga a mano, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una de las partes, chiquilines, de lo que plantea Popper vinculado a lo deductivo. ¿Tá? Son como algunas aportaciones puntuales de cuestiones para considerar a la hora de investigar, de llevar a la práctica esto. ¿Tá? Lo considera como pasos, digamos, pasos o etapas a atravesar.
que son las mismas que nosotros atravesamos en la vida real, digamos, lo único que él le hace como algunas acotaciones como específicas de su tipo de teoría. Esto acá, chiquilines, ¿cómo lo ven? ¿Se entiende más o menos? ¿Alguien que diga que están vivos? Nadie. Por el momento sí, están muy calladitos, chiquilines, muy calladitos. Seguimos. Ahora tenemos unos ejercicios para hacer, a que no van a tener otros, chiquilines, que están un poquito más activos. Así es más entretenido. Bueno, chiquilines, esta es la primera parte entonces del planteo de Popper cuando ya aterriza en lo deductivo. Después van a ver que acá en adelante va a haber algunas cuestiones nuevas, algunos conceptos que ustedes tienen que manejar, pero hay mucha cosa que va a ser muy reiterativa y es así, el texto de Popper es reiterativo muchas veces en algunas cuestiones, entonces en ese sentido no se preocupen. A Popper le gusta hacer afirmaciones de este estilo, ¿tá? Que son evidentes porque lo que dice más o menos es tautológico. Dice, una hipótesis solo puede ser puesta a prueba empírica solo posteriormente de ser propuesta. ¿Tá? Redactada así de esa manera, aunque parezca que está medio mal redactada, es la narrativa del autor. ¿Qué está diciendo acá? Algo que ya dijimos. Es decir, yo puedo someter a prueba empírica una hipótesis, si yo ya la hice la hipótesis, eso es una obviedad, pero él tiene varias expresiones de este estilo también. Es decir, solo posteriormente hacer propuesta. Es decir, yo primero propongo la hipótesis y después la someto a prueba empírica. Es decir, el principio básico de lo que es la deducción, ¿no? Primero la teoría, después lo particular, lo singular o lo que es observable. ¿Tá? A estas frases se las pongo acá, chiquilines, como para que vean por dónde va la narrativa del autor y que está bueno en el examen retomar algunas de estas expresiones del autor y las pueden poner entre comillas, ¿no? Como parafraseándolo a él o citándolo textualmente, aunque por ahí no vayan a poner el número de página, porque habla bien del estilo de pensamiento de Popper. Esto ya lo hablamos, él lo va a seguir retomando, ¿tá? Que esto implica entonces ir de lo singular, de lo universal a lo singular. Primero propongo la teoría, después la someto a prueba empírica. ¿Tá? El segundo punto dice lo mismo que ya veníamos trabajando, ¿no? Yo primero tengo esa idea, que la formulo como una hipótesis, pero que todavía no está justificada. Yo no sé todavía efectivamente si el barrio de residencia está determinado por los ingresos que yo tengo, es decir, si el barrio de residencia depende de los ingresos, ¿tá? No lo tengo justificado todavía, ¿tá? Sí tengo algunas presunciones de que eso es verdad, porque si no, no hubiese hecho la hipótesis, porque me estoy basando en marco teórico, que por ahí, imagínense, habla de la segregación territorial, habla de la distribución socioeconómica de la población en Montevideo, y yo me basé en un montón de cuestiones, ¿no? De teorías más macro vinculadas a lo que son las clases sociales, a lo que son los ingresos como principal, ¿no? Como principal factor que incide en la clase social, etcétera. Pero pese a todo eso, que es la teoría, en un marco teórico, yo a ese enunciado concreto aún no lo justifiqué, no lo comprobé. Después ahí es que voy a la empiria. Esto también ya lo habíamos adelantado, van a ver que Popper lo va a retomar varias veces también, que son como las dos grandes posibilidades, ¿no? Yo después que someto a ese enunciado a la prueba empírica pueden pasar dos cosas. Uno, la realidad me dice lo mismo, y en ese caso la teoría sobrevive. Dos, la realidad me dice lo contrario, por tanto, la teoría, el enunciado de la hipótesis, se falsifica. ¿Tá? Y ahí es que Popper va a venir con todo un planteo, chiquilines, que es falsificar, falsear. ¿Tá? Es decir, viene la idea de falso y va a ser muy redundante con ese planteo, ahora después lo vamos a profundizar un poquito. Pero van a ver que la teoría de él hace mucho énfasis en el falsificar o falsear y no tanta en la idea de verificar. Eso es un posicionamiento de él puntual, simplemente hasta para diferenciarse un poco desde lo lógico
en cuál es el recorrido. Después lo vamos a profundizar. Pero sí, hasta el punto de ahora, que falsear, falsificar, la idea de falso es central de ahora en adelante. Esto es importante también porque en definitiva tiene que ver con esto de que la ciencia es acumulativa y es refutable, dos características que ya vimos. ¿Tá? Nosotros sabemos que siempre la ciencia es refutable, es decir, que yo puedo tener una verdad asumida como verdad, es decir, yo puedo tener una teoría que ha sido tantas veces demostrada que sin ser verdad, porque la verdad absoluta, el concepto de verdad absoluto en ciencia no existe, pero sin ser verdad, yo lo considero una verdad, ¿tá? Por la cantidad de veces que ha demostrado ser verdad o que se ha comprobado, ¿tá? Eso es lo que hace, ¿no? Que algo sea refutable o no, ¿no? Si yo lo compruebo o no. Y la ciencia es acumulativa. ¿Qué quiere decir? Que yo capaz que vengo construyendo un edificio hace 200 años, siempre en base a la misma premisa. Piensen, por ejemplo, lo que es la evolución de las especies o lo que es la evolución biológica del ser humano a partir de los primates. Imagínense algo de ese estilo, es decir, hace 100, 150 años venimos a la misma lógica. Bueno, está. Y acá Popper dice lo mismo, ¿qué quiere decir? Si esa teoría ha resistido muchísimas pruebas a lo largo de mucho tiempo y siempre se ha comprobado que es verdad, ¿tá? Ahí es cuando la teoría, yo puedo decir que es una teoría fuerte. Popper habla de que la teoría ha demostrado su temple. El temple es la fortaleza, ¿no? La fuerza que tiene. Y ahí lo vemos entonces en la teoría de Saussure, comparando con lo anterior, en esto de ser refutable, pero ser acumulativo, y que lo acumulativo a veces es lo que marca el temple, ¿no? De ciertos posicionamientos. En las ciencias sociales, pero también en la biología lo vemos con estos grandes asuntos como lo que es la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ¿no? O lo que es en la física con cuestiones vinculadas a la ley de gravedad, que ya hace 100, 150, 200 o más años, digamos, el resto de la teoría en el ámbito de lo biológico o de lo físico se construyó a partir de ahí. Entonces eso es una teoría contemple. ¿Quiere decir que es ya una verdad absoluta? No, porque capaz que el día de mañana descubrimos que la gravedad no existe y que capaz que no era tan así. Pero por lo pronto no hay ningún tipo de evidencia que demuestre lo contrario. ¿Tá? Y Popper va a seguir hablando en estos términos también. Ahora, él va a presentar acá un concepto, chiquilines, que es importante, que es el criterio de demarcación. ¿Tá? Esto sí es un concepto importante para el examen, es decir, cualquier pregunta que a mí me hagan de Popper en el examen, realmente, la forma de resolverla correctamente es utilizando este concepto, criterio de demarcación. ¿Tá? Él acá hace el enganche con lo anterior, diciendo, bueno, en realidad la inducción no sirve porque no nos proporciona un criterio de demarcación adecuado. Ahora vamos a ver qué es el criterio de demarcación. ¿Tá? Él dice que el criterio de demarcación es lo que nos permite distinguir entre estos dos grandes campos. ¿Tá? Como dice la palabra, es un criterio que me permite demarcar. Vieron que imagínense que estamos en el campo. Este es el campo de Cono y este es el campo de Montserrat. ¿Tá? Lo que me permite demarcar, que es separar una cosa u otra, bueno, imagínense que en este caso es un cerco o es un alambrado. ¿Tá? Entonces él dice que ese criterio de demarcación, ¿tá?, hace referencia a demarcar, a separar estos dos grandes campos. ¿Tá? Por un lado, lo que son las ciencias empíricas, que es en lo que nosotros estamos metidos. Ay, perdón que se me corrió hacia arriba la raya. Las ciencias empíricas, que es donde nosotros estamos estudiando. ¿Tá? Las ciencias empíricas, ¿qué son, chiquilines? Las ciencias que obtienen su conocimiento a través de la empiria. Es decir, las ciencias que recogen evidencia de la realidad para poder corroborar sus teorías. Es lo que estamos trabajando desde la primera clase, desde el primer momento de la primera clase. Yo necesito evidencia empírica para poder corroborar una teoría. Esas son las ciencias empíricas. Pero ¿qué pasa? Ahí Popper habla de que hay algunos otros campos de conocimiento que no son empíricos. Por ejemplo, la matemática está definida, si ustedes entran a Google, lo pueden ver, como una ciencia formal.
¿tá? Las ciencias formales, ¿tá? Son las que no se desprenden directamente de la empiria, de la naturaleza, de lo que yo veo ahí afuera. El fenómeno de la lluvia, del viento, dos personas pegándose en la calle, un niño gritando, etc. Las ciencias formales son fruto de la abstracción humana, están comprobadas, pero no desde el lugar empírico. Entonces él dice que todo esto en lo que nosotros estamos trabajando solo aplica a las ciencias empíricas, ¿tá? Y ahí lo distingue de la matemática, de la metafísica, ¿no? Que es un tipo también de reflexión, de razonamiento que no es empírico, la lógica también. Tenemos un mensajecito en el chat. Montserrat, me tengo que retirar, vuelvo a ver la clase grabada. Nos vemos en la próxima clase. Perfecto, Montserrat, tranquila que yo les mando a todos ahora después. Nos vemos. Entonces, chiquilines, ¿tá? Ese criterio de marcación, ¿qué es lo que nos permite demarcar lo que es empírico, que es en lo que nosotros vamos a estar trabajando, de lo que no es empírico? ¿Tá? ¿Vieron cuando yo recién les decía, bueno, si yo tengo una hipótesis que habla de la vida después de la muerte, ¿ahí qué pasa? No cumple con el criterio de marcación. ¿Por qué ese enunciado va a estar mal? Porque no cumple con el criterio de marcación. ¿Por qué? Porque no pertenece a una ciencia empírica. Ese es el razonamiento. ¿Vieron? Se lo repetí 2 veces porque es un poco la lógica que ustedes tienen que utilizar en el examen si les preguntan algo de esto. ¿Tá? Me ponen un enunciado, que el enunciado, imagínense, dice cualquier bolazo. Y me van a preguntar si cumple o no con el criterio de marcación, que ahora vamos a ver unos ejercicios sobre eso. Entonces yo voy a decir que no cumple con el criterio de marcación porque no pertenece al campo empírico, porque tal y tal cosa. Y ahí voy a ir de la mano yendo a otros conceptos que vamos a seguir viendo. ¿Qué es lo que me permite entonces, chiquilines, demarcar lo científico empírico de lo que no es empírico? La falsabilidad. Ahí él hace un enganche teórico. Esto todo es el viaje del autor, chiquilines, ¿no? Es decir, que él le llame de una manera u otra, es el recorrido teórico que él hace, abstracto, ¿no? Que es un poco lo que les pide al manejar en el examen. Él dice que lo que a mí me va a permitir distinguir entre lo empírico y lo no empírico es la falsabilidad. ¿Tá? Yo lo que voy a terminar chequeando, en definitiva, es si el enunciado es falseable o no. ¿Tá? Entonces todo gira, chiquilines, es como un trabalenguas lingüístico, pero todo gira en torno a lo mismo. Si el enunciado, es falseable, significa que yo lo puedo falsificar. Yo, para poder decir que ese enunciado es falso o verdadero, tiene que ser empírico. Si yo no lo puedo falsear, significa que yo no puedo ir a la cancha a ver si es verdad o no. Con la matemática me pasa eso. Yo, si a mí me ponen un enunciado matemático, yo no voy a poder ir a la cancha a ver si es verdad. Por tanto, no es falseable. Entonces, los conceptos giran en sí mismos. ¿Tá? Un enunciado es falseable o se puede falsear. Yo, para poder falsearlo, ¿qué necesito saber? Si es falso o verdadero. ¿De qué manera voy a poder saber si es falso o verdadero? Yendo a la cancha a recoger evidencia. Pero si no pertenece al campo empírico, a la realidad, yo nunca voy a poder obtener la evidencia. Por tanto, no satisface con el criterio de marcación. Por tanto, no es un enunciado científico. Ese es el recorrido como intelectual que él hace. ¿Ah? Entonces, no es falseable, no se puede falsear, no se puede corroborar entonces si es falso o verdadero. ¿Esto por qué? Porque no se puede ir a la realidad a obtener evidencia de esto. Como no se puede ir a obtener evidencia sobre esto, no pertenece a las ciencias empíricas. Si no pertenece a las ciencias empíricas, no cumple con el criterio de demarcación. Por tanto, no es un enunciado científico. Este recorrido, chiquilines, obviamente lo hagan de esta manera u otro, es un recorrido que ustedes tienen que manejar para el examen, porque es el centro, es el corazón de la teoría de él en este plano del método deductivo de comprobación. ¿Tá? Ustedes van a ver, yo ahora les voy a mostrar algunos ejercicios que son los típicos que van para el examen, no siempre, pero muchas veces, donde ustedes les ponen un enunciado
justamente del estilo que estábamos viendo hoy, y les piden que ustedes digan si cumple o no con el criterio de demarcación. Y para decir si cumple o no con el criterio de demarcación, tienen que hacer ese recorrido teórico, obviamente ampliándolo, desarrollándolo, pero va por este lado. ¿Cómo lo ven, chiquilines, a esto? Esto es importante que lo sigamos viendo si no se entendió. Eugenia, ¿vos cómo vas? Bien. Lo que sí me quedó ahí medio confuso, el criterio de marcación entonces es cuando como que la investigación se basa más en la metafísica, Claro, por el ejemplo. criterio de marcación es lo que a mí es decir, yo lo que estoy haciendo con ese criterio es separar lo empírico de lo no empírico. Lo no empírico es la metafísica, la matemática, etcétera. Lo empírico es lo que se basa en evidencia de la realidad. Entonces, digamos, él lo plantea como un criterio de marcación, pero en definitiva es el posicionamiento del teórico al decir, yo tengo que poder demarcar, separar lo que sí voy a estudiar, que es lo empírico, de lo que no voy a estudiar, que es lo metafísico, matemático, etcétera. Es decir, Bien, lo que a mí me permite demarcar es darme cuenta que yo tengo que poder separar lo que es empírico de lo que no. Y no es mucho más que eso, en definitiva. ok, gracias. No de nada. Bueno, entonces ahí es donde vienen, chiquilines, estos enunciados, varios, donde ustedes tienen que en definitiva decir si es falseable o no, es decir, si cumple o no con el criterio de marcación. A ver, Eugenia, vamos a capaz que me apareces primero en la pantalla. ¿Por qué te parece que el primero no es refutable, es decir, no es falseable, y el segundo sí? ¿Qué ves ahí diferente en la narrativa? Pensalo tranqui, lo van pensando los compañeros también. Vos pensate si fueras investigadora y tuvieras que chequear esto en la realidad, ¿por qué al primero no lo podés chequear y al segundo sí? Hay algo ahí en la narrativa. Si te trancaste, avisá, no colapses. ¿Me podés explicar otra vez cómo es el Claro, ejercicio? bien. Vos tenés este enunciado, ¿tá? Mañana lloverá o no. Este enunciado no es científico, es decir, no es empírico, o también podríamos decir que no satisface el criterio de marcación, todo lo que vimos recién. El de abajo sí, sí es científico. Entonces yo lo que te planteaba es que mires a ver en el enunciado en sí si te das cuenta de por dónde vendrá el asunto, porque el primero no es científico y porque el segundo sí. Simplemente si te dabas como cuenta ahora, si no, igual lo vamos a seguir mirando. Te pego una ayudita, ¿tá? Para el resto de los compañeros también. Esto, imagínense, siempre estos enunciados, chiquilines, son hipótesis de trabajo, ¿no? Se supone que yo a este enunciado lo tengo en mi Word, en mi proyecto de investigación, en el Word o en otro procesador de texto, y a partir de ahí que yo me voy a ir a la cancha a corroborar si esto es verdad o no. ¿Tá? ¿Alguno de los compañeros ya vio por dónde va? Porque capaz que lo dicen ellos y no yo. Con o Yo Jennifer. creo, profe, que sí. A ver, no te llegué, se cortó un poquito. Que creo que sí. A ver, Porque posibilidades, mañana puede que llueva como puede que no. ahí está, viene por ahí el Porque asunto. podría llover como no podría llover. Exacto. Eso es lo que no nos puede pasar en un enunciado. Siempre las hipótesis, chiquilines, tienen que ser afirmativas, tienen que declarar algo. Yo me la tengo que jugar a decir que algo es algo.
estará bien o estará mal, pero lo que no puede ser un enunciado es jugar con esta ambivalencia, ¿está? Con estas ambas posibilidades. Porque, a ver, en el universo de la lluvia siempre van a pasar dos cosas, o llueve o no llueve. Yo en una hipótesis siempre me la tengo que jugar por una posible respuesta. ¿Tá? Entonces, lo que le pasa a este tipo de enunciado es que termina siendo contradictorio entre sí. Acá no hay nada para corroborar, porque ¿qué me va a pasar? Si yo parto de este enunciado para demostrar, ¿tá? Imagínense, mañana arranca ahora a las 0,0 horas, ¿no? Perfecto. Cuando arranque a las 0,0 horas y termine a las 23:59, 59, 59 al infinito, ¿tá? Y yo voy a tener que hacer un corte en un momento. Si yo dijera lloverá, vieron que acá dice lloverá, aquí va a ser Montevideo, yo lo puedo delimitar, y mañana lo delimito entonces entre las 0 horas y las 23:59. ¿Está? Entonces yo en el segundo que sí está correcto, yo estoy diciendo que mañana lo delimito temporalmente, lo que pase en esas 23:59 horas, lloverá, yo eso lo puedo medir claramente con un pluviómetro, ¿no? Es decir, hay registro meteorológico, ¿no? De lluvia. Aquí en Montevideo, perfecto. Yo me la estoy jugando por una opción acá. Si mañana en esas 23:59 horas no hubo registro en el pluviómetro de lluvia, esta hipótesis se cancela. Era mentira, era falsa. Pero ¿qué pasa? En la primera no, porque mañana, que va entre las 0 y las 23:59 horas, siempre va a llover o no. Es decir, si mañana llueve, la hipótesis estaría bien. Si mañana no llueve, también estaría bien, pero eso no tiene sentido. Acá no hay nada para corroborar, porque siempre la hipótesis sería correcta, porque está mal redactada. Siempre las hipótesis, chiquilines, no pueden dar lugar a la ambivalencia, a la contradicción, ni a nada de eso. Tienen que ser bien, bien, bien ambilancia, puse, ¿no? Cualquier cosa, pero ya saben que quise poner ambivalencia, les digo por las dudas, porque después vi que puse cualquier cosa, ambivalencia. Es decir, no pueden ser ambivalentes, no pueden ir hacia un lado y hacia el otro, no pueden tener todas las posibilidades incluidas. Entonces, muchas veces en los exámenes lo que les ponen es un enunciado así y ustedes tienen que decir si es falseable o no. Vamos a mirar algunos otros ejemplos. Bueno, él acá desarrolla todo lo que es el ejemplo de los cisnes, después ustedes lo ven un poquito más. Dentro de esto, chiquilines, de que un enunciado sea falseable, es decir, que cumpla con el criterio de demarcación, el recorrido que hicimos hoy, se puede falsear porque significa que es empírico. Si es empírico, cumple con ese criterio de demarcar lo empírico de lo que no es empírico, si estamos en el camino correcto. Él plantea que además entonces el enunciado, que es lo que acabamos de ver, tiene que ser sintético. Es una característica. ¿A qué le vamos a llamar un enunciado sintético? Bueno, a un enunciado que representa un mundo no contradictorio. Si yo digo, ¿lloverá o no? Si yo digo, me parece que puede ser. Si pongo capaz, quizás. Todo eso, ¿vieron? Todas esas expresiones son ambivalentes, son contradictorias. Si yo le digo a Eugenia, capaz que mañana voy a tu casa. Yo que le estoy diciendo a Eugenia, que sí puedo ir o que no puedo ir. En una hipótesis, esto es importante también manejarlo para el examen en el módulo 2, ese tipo de expresiones no pueden estar. Es decir, la hipótesis siempre es afirmativa de algo muy concreto de la realidad. Por eso, como yo estoy afirmando algo muy concreto de la realidad, yo no puedo tirar cualquier bolazo, porque yo voy a estar diciendo algo tan al detalle que yo necesito realmente conocer el marco teórico previo, las investigaciones previas, los resultados previos, porque no me puedo jugar a decir algo tan al detalle que sea un bolazo que de ninguna manera pueda tener sentido. ¿Tá? Entonces, uno de esos tres requisitos es ser sintético claramente, que es lo que estábamos hablando recién. Lloverá o no, no era sintético, era contradictorio. Tiene que satisfacer el criterio de demarcación. Es decir, yo tengo que fijarme, chiquilines, que no sea metafísico, que no sea religioso, que no sea matemático, que no pertenezca al mundo de la lógica. Es decir, yo me tengo que fijar que ese enunciado que a mí me están poniendo o que yo estoy redactando en el examen realmente pueda corroborarse en la realidad porque la temática es empírica.
¿tá? Si yo me estoy planteando algo sobre la vida de los extraterrestres en Plutón, que ahora parece ser que ni siquiera es un planeta, y eso no parece ser muy empírico en principio, no lo voy a estar pudiendo corroborar. ¿Tá? Y por tanto, vieron que el criterio 2 y el 3 van de la mano, ¿tá? Tiene que representar el mundo de la experiencia. Cuando yo descarto, ¿tá? Que no sea metafísico, que no sea matemático, que no sea de la lógica, ahí corroboro que sea del mundo de la experiencia, así que yo realmente pueda obtener evidencia sobre eso. Si yo me estoy planteando un tema que por la complejidad que tiene o por el área yo nunca voy a poder obtener evidencia de eso, no me sirve la jugada, lo tengo que descartar. Entonces acá vamos a lo mismo, ¿tá? Solo va a ser científico el enunciado si yo lo puedo poner a prueba mediante la experiencia, ¿tá? De ahí viene el concepto de falsear. Esto ya lo hablamos también, de lo que es falsificado o no. Entonces vieron que él dice, ¿no? Que en definitiva todas las teorías son provisionales. Es decir, ese enunciado, cuando yo lo someto a prueba empírica y yo corroboro que el enunciado es así por ahora, de forma provisional. Es decir, mañana capaz que Eugenia hace otra investigación y le da lo contrario. Es decir, a mi prueba de comprobación la superó ese enunciado, pero yo no puedo decir que a partir de ahí es que todo sea absoluto y verdad por siempre, ¿no? Vieron que dice más abajo, nunca es válida definitivamente, siempre está expuesta al riesgo de que más adelante sea falseado por otra investigación, por otro investigador o por mí misma en un futuro. ¿Ah? Entonces seguimos un poquito más. Acá parece que quedó un poquito... Ay, se me colgó la computadora, chiquilines. Esto está repetido. Por eso me parecía que quedaba. Después acá él en un planteo chiquitito, ¿tá? Distingue lo que él llama psicología de lo que es la lógica del conocimiento, la psicología del conocimiento y la lógica del conocimiento. Pero es un planteo aparte de lo que estamos mirando ahora, es decir, complementario. ¿Tá? Él ahí lo que quiere distinguir es, bueno, todo lo que es el proceso por el cual yo, investigador, llego a hacer una hipótesis, que vieron que implica como todo un trabajo, digamos, intelectual por el cual yo me hago preguntas sobre la realidad, busco evidencia previa, busco teoría y a partir de ahí llego a hacer esa hipótesis que él le llama contexto de descubrimiento de esa posible teoría, ¿no? Que yo voy a demostrar, y después lo distingue del proceso posterior que él llama lógica del conocimiento, que es cuando, nada, compruebo si esa idea es así o no, ¿no? Que es el contexto de la comprobación empírica, ¿tá? Que ya viene la parte más metodológica de aplicar técnicas en particular. ¿Tá? Eso de pasadita lo explica. Ahora, chiquilines, vamos a ver un poquito más estos enunciados y ya con esto hoy terminamos lo de Popper. ¿Tá? Vamos a mirar por qué. A ver, Eugenia, fíjate la primera de nuevo. A ver qué te parece de la primera. Esto es una hipótesis que vos tenés que corroborar en la empiria. Vos tenemos que ver si está bien redactada o no. Si está bien redactada, ¿por qué? ¿Te parece que sí? Y si está mal redactada, ¿por qué no? Es más o menos igual al anterior, como que no dice mucho porque en primavera hay días que puede llover y otros días que no llueve. Perfecto, perfecto. ¿Tá? Entonces, este enunciado no es sintético, representa un mundo contradictorio, por tanto, no cumple con el criterio de demarcación, no pertenece al mundo empírico tampoco, justamente por la contradicción que tiene. Yo esto no lo voy a poder demostrar empíricamente. Perfecto. Cono, ¿a vos qué te parece la segunda? Que no es falseable porque si estás soltero no puedes estar casado y si estás casado no estás soltero. Sería Ahí tautológico, puede ser. exacto, ahí hay una obviedad, ¿tá? En la propia definición de lo que son los conceptos de lo que son los estados civiles. Unión libre, concubinato, unión libre o concubinato, viudo, soltero, casado, etc. Perfecto. Lo mismo vamos a decir entonces, ¿no? Que no es falseable, no cumple con el criterio de marcación por esto que el compañero decía. Perfecto. Helena, ¿vos qué te parece la tercera?
Que tampoco, porque en realidad es posible, no es una afirmación, y es lo que hablábamos que siempre tiene que ser como una afirmación. Es posible que tener suerte, pero posible no, o sea, es como que no, no es una afirmación. Perfecto. Si algo es posible, puede pasar que sí o que no. Eso ya no me sirve. Y después lo otro, perdón, que es problemático es el concepto de suerte, es decir, cómo yo mido el concepto de suerte, es decir, que de los dos lugares yo diría lo mismo, que no es falseable, ¿tá? Porque no cumple con el criterio de marcación. Perfecto. Acá tenemos algunos otros, vamos a mirar a ver, los otros compañeros se pelaron. A ver, vamos a mirar alguno que esté interesante de estos acá. A ver. A ver el 2. Capaz que volvemos a Eugenia de nuevo, hacemos otra ronda, los tres. Eugenia, este va por otro lado. A ver, fíjate por dónde podría ir. Y ese puede ser porque es como que está afirmando que tenés que ser más precavido. ¿Sí? Pensalo desde otro lugar. Imagínate, vos sos científica. ¿Trabajarías con esta hipótesis? ¿A quién se lo estás diciendo vos a eso? Imagínate. ¿A quién vos le podrías decir que tiene que ser más precavido? Por ahí el compañero ya dijo que es como una recomendación. Exacto, bueno, ya justo le hice ahí a Bono. Claro, capaz que yo le puedo decir a mi hijo, che, tenés que ser más precavido, no puede ser que te resbalaste por tal cosa. Es decir, entra como en el plano, como decía Cono, de la recomendación y de lo que es el deber ser. El deber ser podrá estar atravesado por la moral, por ejemplo, de las cosas que tienen que ser o no, y eso no está en el plano de lo empírico. ¿Tá? Cómo yo mido mi consideración personal de lo que tiene que ser una persona, si más o menos precavida. Entonces, todo lo que tenga que ver, Chilines, en el plano de la recomendación, del consejo, de la orientación, que vaya todo por ese lado, no. Por ejemplo, hay otro, miren este, el 8. Dice, la democracia es el mejor sistema político. ¿Tá? Todo lo que sea mejor, peor o la idea de bueno, malo, tampoco es científico. ¿Tá? Es el mejor sistema. Entonces, es una consideración subjetiva, lo que yo considero mejor o peor. Después, yo a la democracia sí la puedo llegar a contraponer a otros sistemas políticos, pero no lo puedo redactar de esa manera. Yo puedo decir que la democracia tiene condiciones de participación más amplias o más desarrolladas en determinado ámbito que la monarquía absoluta. Eso perfecto, te lo llevo. Habría que redactarlo mejor igual. Pero si solo queda en el plano de lo bonito, lo feo, lo bueno, lo peor, lo esperable, lo no esperable, todo eso, chiquilines, no es empírico. ¿Tá? Después miren, por ejemplo, la 5. Cono, ¿qué te parece la 5? Que entra en el plano de lo religioso y por tanto no sería empírico. Perfecto, perfecto. Tampoco representa el mundo del empírico. ¿Tá? En este caso es lo que pasaría después del juicio final, que ya es un posicionamiento, digamos, de diferentes religiones frente al fin, ¿no? De lo que se considera el fin de la existencia. Perfecto. Y bueno, después vieron que hay algunas otras, por ejemplo la 10, vieron que empieza a ser un enredo, que aunque se diga lo contrario, parezcan generosas, que no sé qué, eso es enredo, si parece o no parece, si se da lo contrario o no, todo eso no correspondería también. Vamos a mirar algunas que sí, por ejemplo, el Sol gira alrededor de la Tierra, esta es científica. ¿Ah? Lo mismo que la Tierra gira alrededor del Sol, es algo que yo puedo demostrar, ¿tá? La rotación, ¿no? De los diferentes planetas con respecto a lo que es el astro Sol, cuál gira en relación a cuál. Eso se puede demostrar, digamos, a través de la astronomía, de la física, etc. Más allá, vieron que acá, chiquilines, no importa si el enunciado es correcto o no. Porque nosotros ya sabemos que el Sol no gira alrededor de la Tierra, pero el enunciado es correcto. ¿Tá? Después yo puedo llegar a plantear, ¿tá? Si ya es muy evidente que la respuesta va por otro lado. Eso es otra historia. Es decir, en estos ejercicios no les van a pedir eso, sino si la forma lógica del enunciado es correcta, que en este caso sí lo es. ¿Tá? Lo mismo, por ejemplo, todos los nacidos en Tacuarembó son más altos que los nacidos y ahí se me corta por las imágenes, en Salto. Eso también podríamos llegar a ser, ¿no?
un chequeo exhaustivo de los registros de nacimiento. Sería difícil de hacer, sí, pero se podría llegar a hacer. Y bueno, eso sería un poco difícil, pero en realidad la estructura es correcta. ¿Ah? Si les llegan a preguntar algo está en el examen, la argumentación tiene que ir por el lado de si es sintético o no, si es tautológico o no, si es perteneciente al campo empírico o no, si, por ejemplo, pertenece al mundo de lo religioso o no, si pertenece al mundo de la recomendación no, si aparece todo lo que es el mundo de la moral tampoco, va más por ese lado. ¿Tá? Acá hay otros chiquilines, otros más, varios ejercicios. Lo que les quiero mostrar ahora, un segundito, déjenme ver si puedo abrir un examen antes de irnos. ¿Cuánto nos queda? Tenemos unos minutitos todavía. A ver si en este... Esto es un examen, chiquilines, de diciembre del 20. La cátedra de metodología es absolutamente tradicional. Por ejemplo, estos textos, chiquilines, que ustedes están estudiando ahora, Sautou, Corbetta, Popper, Bourdieu, es exactamente el mismo módulo que yo estudiaba cuando estuve en facultad hace más de 10 años. Es decir, bien, estamos hablando de 11 años, más 11, 12 años, y en esos 11, 12 años el módulo 1 no cambió, son exactamente los mismos textos. Entonces lo que les quiero decir es que la estructura de los exámenes sigue siendo la misma también, las mismas preguntas, los mismos ejercicios, lo mismo todo. ¿Tá? Miren este ejercicio de Popper. Dice, ¿qué diría Popper frente al siguiente enunciado? Si preparo el examen con suficiente antelación, tal vez pueda aprobar. Dice, argumente su respuesta en función del criterio de marcación y los criterios de un sistema teórico empírico. Los criterios del sistema teórico empírico es esto, es que sea empírico, que no sea que sea sintético, que no sea tautológico, son los conceptos que vimos hoy, digamos, que en definitiva sea falseable. ¿Qué les parece acá, chiquilines? Helen, ¿qué dirías vos frente a esto? Y que no lo puedo falsear porque dice tal vez pueda probarlo, o sea, estamos otra vez en lo mismo, como que no puedo Exacto, comprobar que esto va a suceder o no. Tipo, estamos dando perfecto, como dos. perfecto. Acá nosotros, una vez que unos chiquilines no terminamos de armarlo, pero simplemente porque alguien preguntó, bueno, ¿cómo podría arrancar a redactarlo? Dijo alguien. Entonces tiramos algunas ideas, por tirar unas como para darle un formato a ese estudiante, ¿sabes? Dice, en el marco de lo que es el método deductivo de comprobación que plantea Popper, y ahí se nos ocurrió poner la fecha de la obra, cuando el problema, cuando el problema de la inducción, ahí se ve que le recortamos algo, en el marco de lo que es el método deductivo de comprobación que plantea Popper, cuestionando, no sé acá qué quisimos poner, cuestionando a la inducción. Ahí, chiquilines, lo que quisimos, es decir, la redacción no va a estar prolija, obviamente, ¿no? Va a ser bastante desprolija y le van a faltar conectores y demás. Acá lo que quisimos hacer fue un enganche, decir, bueno, que esto que plantea Popper, el criterio de marcación, es en el marco del método deductivo de comprobación que se hace cuestionando o criticando a la inducción. Obviamente esto acá está mal redactado, ¿tá? Pero simplemente que eso podría ser un posible enganche, no se lo tomen literal la redacción, ¿no? Porque sería una redacción escolar con problemas inclusive, ¿no? Pero miren lo que viene después. El enunciado planteado no satisface el criterio de marcación, que en definitiva es lo que me están pidiendo en función del criterio de marcación, propuesto por él, y ahí podríamos especificar un poquito en qué consiste el criterio de marcación, cuáles son sus características, ya que el enunciado es contradictorio. Profundizar en estos requisitos de lo contradictorio, de lo que es sintético, etc., porque contempla las dos posibilidades de respuesta en la empiria, el tal vez. Es decir, que sí pueda salvar el examen o no pueda ser salvado el examen. Por tanto, no podría ser un enunciado falseable. Es decir, no puede ser sometido a prueba empírica para confirmar su falsedad. ¿Tá? Ampliar ahí, ¿tá? Todo lo que es la falseabilidad. ¿Tá?
Y obviamente ahí podrían empezar a decir también, ¿no? En detalle qué es ser sintético, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de respuesta, chiquilines, en general es una respuesta corta. Si a mí me preguntan algunas otras cuestiones de Sautou o de Bourdieu, lo más probable es que la respuesta sea más larga, si me pueda llevar bien una carilla o más, pensando en las hojas de facultad además, ¿no? Que son como largas. Pero la respuesta de Popper, las respuestas de Popper en general son más sencillitas. Igual a esto habría que ampliarlo, ¿no? Por eso pusimos algunas cuestiones ahí en paréntesis como para desarrollar. Pero sí que iría más o menos por este lado. Es decir, salvando que hay problemas de redacción y demás y que falta desarrollar. ¿Ah? A ver si este era el mismo. Miren, este es otro ejemplo. ¿Qué diría Popper frente al siguiente enunciado? El fin de semana tal vez pueda ir al cine. Vieron que en los dos casos el ejemplo que les ponen es muy sencillito porque los profes quieren matarlos con un ejemplo difícil, ¿no? Lo que ellos quieren es que a partir de un ejemplo práctico ustedes hablen del criterio de marcación y de los criterios que él utiliza, ¿no? En su sistema. Es decir, nunca les ponen enunciados complejos, chiquilines, porque no es la intención. La intención es que ustedes hablen de Popper. Entonces, esto simplemente es como un disparador, ¿no? Para que ustedes no solo repitan como loro lo que dicen Popper, sino que haya como cierto razonamiento. ¿Cómo lo ven a esto, chiquilines, para el examen? Eugenia, que hoy al principio ibas más como ahí con duda. Sí, ahí estamos, o sea, el tal vez, ahora que lo entendí mejor, que, o sea, que tiene que ser una afirmación, que Exacto. no. Sí, ahí está fácil. Lo que yo les pido después con tiempo, porque ahora ya estamos todos recansados, es que sigan viendo todos estos posibles ejercicios. Vieron que acá está, bueno, ¿qué es el concepto de falsabilidad para Popper? Recuerden, perdón, que la falsabilidad en definitiva es lo que a mí me permite chequear el criterio de demarcación. Es decir, si un enunciado no es falseable, significa que yo no voy a poder saber que es falso. ¿De qué manera yo podría saber si es falso o no? Yendo a la empiria. Si no es falseable, porque no puedo ir a la empiria, y si no puedo ir a la empiria, porque no pertenece a las ciencias empíricas, por tanto, no pertenece al campo científico, no cumple con el criterio de marcación. Hagan todo ese enganche también cuando les pidan hablar sobre la falsabilidad, lo practican en casa. Vieron que este también era muy sencillito. La nota del examen de metodología dependerá o no de las horas de estudio. Acá viene de nuevo la idea de que no es sintético, representa un mundo contradictorio. Vieron que siempre les piden argumentar en función de las mismas ideas. El fin de semana tal vez puede ir al cine, el que recién vimos. Acá lo mismo, la misma idea, ya lo vimos también. Si preparo el examen con suficiente antelación, tal vez pueda aprobarlo. Vieron que los ejemplos siempre van por el mismo lado, no hay dificultad en el ejemplo en sí. Y después alguna vez, chiquilines, les puede ir alguna otra teórica de este estilo, donde les pongan un fragmento de texto a partir de una nueva idea formulada a modo de ensayo y aún no justificada, es que se extraen conclusiones de deducción lógica, un poquito todo lo que trabajamos, es decir, les ponen un párrafo random, pero central, donde están todas las ideas centrales, ¿no? Es decir, que es una idea teórica que no está justificada, es decir, que todavía no se llegó a la empiria, que tiene que ver con la deducción, que las conclusiones se comparan entre sí, se extraen, ¿no? Conclusiones a partir de lo empírico. A partir, digamos, de ese fragmento de texto, les piden que ustedes cuenten cómo se determina que una teoría es científica y cómo se pone a prueba la coherencia interna de una teoría científica. Y ahí toda la respuesta va por lo mismo. Criterio de demarcación, falsabilidad y los requisitos del sistema empírico. Ser sintético, no ser tautológico, representar el mundo de la experiencia, todos van siempre por el mismo lado. No hay otro gato encerrado, no hay otra teoría u otros conceptos encerrados, es decir, son esos mismos conceptos que obviamente ustedes después en la lectura y en los resúmenes los van a ir ampliando un cachito más. ¿Lo ven, chiquilines, superable a esto? ¿Alguna duda o algo antes de irnos? ¿Nada? Creo que es superable. No.
O sea, argumentándolo bien como vos decís, o sea, haciendo tipo estas partecitas, tipo practicando la respuesta, creo que está bastante accesible. Sí, vieron que yo en un momento hoy acá en la pantalla les hice como esa conexión, es falseable, no es falseable porque tal cosa, tal cosa, tal cosa, vieron que era un enganche como de 8 razonamientos ahí. Esos razonamientos ustedes después los profundizan en lo teórico, todas las respuestas de Popper van por el mismo lado, porque en definitiva eso es el método deductivo de comprobación. Es decir, un poquito más de palabra, un poquito menos, un poquito más profundo o un poquito más superficial, siempre es lo mismo. ¿Tá? Realmente es un autor que el quid de la cuestión va por este lado. ¿Tá? Ustedes después en casa leen el texto bien, resumen, esquema, intentan responder estas preguntas y si tienen alguna dificultad ahí me lo plantean. Porque ahora si alguno de ustedes todavía no lo leyó o todavía no intentó ponerse en situ a responder, hay algunas cuestiones que todavía no les van a surgir. Cuando les surjan, chiquilines, ustedes me mandan un mensajecito cuando quieren, o si están leyendo alguna parte del texto en particular que no se entiende lo mismo, ¿tá? Yo estoy a las órdenes por WhatsApp cuando ustedes lo necesiten. La clase que viene, que ya es el próximo miércoles, vamos a trabajar a Bourdieu. Yo después les voy a pasar el PPT de Bourdieu, que ya está unido al PPT de Corbetta, que son los últimos dos autores del módulo 1. Bourdieu es un texto largo, van 2 capítulos para el examen, con temáticas diferentes, aunque todas vinculadas entre sí. En general es el texto más difícil de la unidad 1 por el tipo de narrativa que tiene Bourdieu y porque es como bastante abstracta. Yo les pido también que por favor lo lean antes de la clase, como para que les nutra un poco más la clase, más allá de que la pueden volver a ver grabada. Yo en estos días también les paso ya el PPT, les paso la grabación y el PPT de Bourdieu y de Corbett. Y la clase que viene terminamos el módulo 1. Quedo abierta después las próximas clases para preguntas sobre todo esto, obviamente. Y capaz que no nos dé bien el tiempo para terminar Corbeta, y ahí capaz que la clase 4 enganchamos un poquito con Corbeta, 20 minutitos, como hoy con Sautú, y después ya pasamos al módulo 2, que el manual de cabecera es el de Batiani Cabrera, el de metodología de la investigación. ¿Está, chiquilines, alguna duda o algo antes de irnos? ¿Planteos?